and I'm not proud of my address. And we'll never be royal. It's running our blood. That kind of love's just ain't for us. Let me be your ruler, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. La naturaleza nos identifica. La calidad en todos los procesos nos avala. Y su preferencia nos distingue. Porque cuando usted elige nuestra calidad, elige con distinción. Fortín Etiqueta Negra, la distinción nacional. Disfrutala. Hay una nueva energía en tu camino. Copetrol te presenta toda la potencia de su nuevo combustible. Nafta Premium Suprema, 96 octanos. Para una conducción limpia y segura, con un carburante que asegura la máxima potencia, reduciendo costos de mantenimiento. Nafta Premium Suprema, 96 octanos. Hay una nueva energía en tu camino. Copetrol, vamos. Este domingo, en Fútbol en Directo, la fiesta del fútbol se traslada a la ciudad de Luque, donde el Sportivo recibe la visita del Luma. Un partido de alto nivel para cerrar la segunda fecha. Sportivo Luqueño versus Libertad. En vivo, este domingo a las 19:20 por Tigo Sport y en alta definición por señal 701 de Tigo TV HD. Donde hay alguien dispuesto a superarse, hay Power. Powerade Iron 4, hidratador oficial de la FIFA, los Juegos Olímpicos y la Eurocopa. Y ahora probá el nuevo sabor limón. Estamos en vivo desde el Defensor del Chaco para Guaraní Olimpia, el clásico de todos los tiempos, el clásico más añejo. Miramos la alineación de Guaraní, la novedad se llama Iván Vargas, debuta en un partido de primera división con el aurinegro Casenave. Sí, y justamente el que queda afuera es otro Iván, González Ferreira, que no tuvo rendimientos ni en Copa Libertadores ni en el partido de estreno en el torneo de apertura contra Libertad, acordes con el muy buen nivel que él tuvo el año pasado, donde terminó realmente jugando de manera espléndida, siendo uno de los intérpretes más importantes que tuvo Derly González en esa fase final del campeonato. Sin embargo, al no comenzar de esa misma manera este año, por lo visto finalmente Cubero se ve forzado a buscar una alternativa en este chico que no es sub-20, Iván Vargas, pero que a pesar de ello es debutante en primera división. Sí, el sub-20 de Guaraní volverá a ser Cristian Palacios, que había sido cambiado en el primer tiempo en el juego frente a Libertad. Te pregunto, Marcos, ¿Luis de la Cruz está en la banca? No, no está en la banca Luis de la Cruz. De paso, aprovecho y te digo lo suplente: Silva, Filippini, Velázquez, Palau, González Ferreira, Santander y Fernández. Ni siquiera en la banca de suplentes está Luis Alberto de la Cruz. ¿Y qué podemos decir de Vargas? ¿Qué datos tenemos de él? ¿De qué juega Vargas? Iván Vargas tiene 22 años, de las inferiores de Guaraní, ha jugado en la reserva en varias posiciones, lo ha hecho también de volante derecho, así como también de volante izquierda, y en ocasiones ha actuado también como enganche, el juvenil Iván Vargas. Gracias, Marcos. Por el lado de Olimpia vemos que Cristian Sosa ocupa el lugar que le correspondió a Amado en el partido de la fecha pasada, y Diego Centurión es el elegido de Almeida para reemplazar al lesionado Neri Cardoso. Sí, y justo cuando le llegaba la oportunidad a la saga como para poder ocupar plaza en el equipo titular, tuvo una contractura, finalmente se comprobó que no era rotura, y a partir de ese momento empezó a crecer la posibilidad de Diego Centurión, que estaba actuando en el plantel de reserva, y de esa manera salta al primer equipo para tener hoy una gran chance con alguien a quien conoce, porque con Derly González compartió un semestre en filas de Guaraní. ¿El banco de suplentes de Olimpia? Sí, Rubén Escobar es el arquero que proviene de San Lorenzo, va a estar en el banco
para este compromiso: Ronald Hood, Richard Salinas, Jorge Ayala, Marco Lazaga, Miguel Amado y Rodrigo Resquín. Te iba justamente a puntualizar algo con respecto a Nery Cardoso, que el día de hoy ya fue dado de alta, está en estos momentos en su casa observando la transmisión, así que un saludo, una pronta recuperación para Nery Cardoso, que tuvo una fractura malar lado izquierdo y ligero hundimiento de los huesos de la nariz, placa y tornillos de titanio para Nery Cardoso, que ya fue dado de alta el día de hoy y se está recuperando, Rubén. Ya se fue a zona de vestuarios Víctor Centurión, del arquero de Olimpia. Últimos movimientos para Alfredo Aguilar sobre el arco del sector norte. Santaní Aguilar, oriundo de Santaní, Alfredo Aguilar se ha ganado la titularidad en la portería aurinegra. Aurrecochea fue cedido a préstamo para jugar en Capiatá. Volvió de Sportivo Luqueño Coel Silva y en estos momentos es el arquero 2, el arquero suplente del equipo que dirige Fernando Jubero. Sí, Jubero es el gran responsable de que Aguilar haya llegado a la titularidad en el arco de Guaraní. Él lo afianzó en esa posición, tuvo un pequeño desliz en la fecha anterior en el partido contra Libertad, un mal cálculo que le costó el segundo gol, pero en fin, son cosas que pasan con los arqueros, de los buenos, de los regulares, y es los que no tienen el mejor nivel, así es que no se le puede condenar por eso. Yo creo que es un muy buen arquero y sobre todo un producto genuino de la cantera de Guaraní. Última pausa, después estaremos con la salida de los equipos, con la emoción del fútbol. Juegan aquí en el Defensor del Chaco, Guaraní Olimpia, Antonio Arias, el árbitro designado. Tigo Smart te trae Facebook gratis para él y para ella. Gratis todo el tiempo. Gratis estés donde estés. Con Tigo Smart conectarte a Facebook es gratis en tu celular. Regístrate en Facebook ahora y aprovecha esta promo por tiempo limitado. Llévate un Huawei i210 por 349.000 guaraníes. Alcatel T-Pop por 299.000 guaraníes. Samsung Young por 599.000 guaraníes. Facebook gratis con Tigo Smart. Este es el test de Sprite. Playa, calor, un joven, lo testeamos. ¿Tenés sed? ¿Ah, no? Ahora vas a tener. Final de la Champions Beach, 2-0 abajo, te comes el tercero, el cuarto, el quinto. Sos de jamón y queso. ¡Qué calentura! El séptimo te lo mete un galán que encima se lo dedica a tu hermana. Ahora te morís por esa Sprite, ¿verdad? Tomar. Estímulo, estímulo, estímulo y... perdiste. Esto es así, está testeado. Más calor. Más Sprite. Sacar un préstamo al toque es tan fácil como apretar un botón. Y hacer el Recutú es más fácil. Si ya pagaste la mitad de tus cuotas, tu segundo préstamo al toque está disponible. Préstamos al toque Recutú. Solicítalo ahora llamando al 414-3000 las 24 horas en Visión Banco. Este domingo, en Fútbol en Directo, la fiesta del fútbol se traslada a la ciudad de Luque, donde el Sportivo recibe la visita del Luma. Un partido de alto nivel para cerrar la segunda fecha. Sportivo Luqueño versus Libertad. En vivo, este domingo a las 19:20 por Tigo Sport. Y en alta definición, por señal 701 de Tigo TV HD. Respira hondo y sigue con Halls. Fútbol en vivo por Tigo Sports. Estamos desde el Defensor del Chaco para Guaraní Olimpia. En un momento saldrán los equipos. Vale este instante para reiterar las alineaciones. ¿Cómo va a salir Guaraní, Marcos? 12 Alfredo Aguilar, 14 Tomás Bartomeus, 5 Julio César Cáceres, 18 Luis Cabral y 13 para Edgar Aranda. 19 Iván Vargas, 6 Jorge Mendoza, 16 el capitán Miguel Paniagua y 15 Darío Campo, 26 Cristian Palacios y 7 Jorge el Conejo Benítez. Reiteramos los suplentes. Joel Silva, Eduardo Filippini, Oscar Velázquez, Marcelo Palau, Iván González Ferreira, Federico Santander y Fernando Fernández.
¿Cómo va a salir Olimpia, Carlos Landolfi? Camiseta número 12 para Víctor Centurión, camiseta 26 para Aldo Paniagua, número 15 Ricardo Martínez, 5 para Julio Mansur y número 3 para Nelson Benítez, número 20 Gustavo Noguera, 16 para Cristian Sosa, 14 Esteban Ramírez y número 17 para Walter Clark, 10 Derlis González y número 9 Diego Centurión. ¿El banco? Rubén Escobar, Ronald Hood, Richard Salinas, Jorge Ayala, Marco Lazaga, Miguel Amado y Rodrigo Resquín. Sí, Gabriel. Está Lazaga en el banco, es decir que incluso el médico había dicho de que son de aquellas dolencias subjetivas. ¿Qué quiere decir esto? De que en el diagnóstico no se ve nada, absolutamente nada en la zona en la cual el futbolista refiere el dolor que está sintiendo. Pero obviamente hay que confiar en el testimonio del atleta, donde dice que le duele. Si le duele, obviamente algo estará sintiendo, pero como no hay ninguna lesión muscular, él fue autorizado a entrenar normalmente y por eso está allí en la banca a la espera de alguna oportunidad. Sí, en la semana Lazaga llegó a decir que solamente fue una leve contractura, por eso iba a llegar para estar por lo menos en el banco en este partido. Ahora, Independiente, Carlos, a ese malestar de Lazaga, Almeida eligió a Diego Centurión porque no le convenció hasta aquí lo de Lazaga. Exactamente, porque inclusive tuvo más minutos Marco Lazaga, pero finalmente para este compromiso arrancando de titular, la confianza de Almeida está en lo que pueda llegar a ser Diego Centurión. ¿Y se sigue buscando el delantero de área o no? Por ahora ya no, cayó definitivamente lo de Ovelar por una cuestión económica. Por ahora Olimpia no busca ningún delantero. Ahí veíamos pasar a Ever Almeida, a Iván Olimpia a punto de ingresar al campo de juego. Observamos al presidente de la institución, el ingeniero Carisi Moneto, instalarse en la zona del palco, junto a él el doctor Raúl Pinto, ¿no? Así es. El abogado de la institución. Señores, ahí se viene Olimpia con Centurión. Allí está Ricardo Caito Martínez junto a Walter Clark. Desapareció la franja en la camiseta de Olimpia, tanto en la vestimenta oficial como en la alternativa. Eso es lo que se aprecia, lo que se ve en este diseño, versión Campeonato Apertura 2014. Se juntan los muchachos de Olimpia. Olimpia está a punto de ingresar. Antonio Arias, el juez principal, hoy asistido por Eduardo Cardoso y Cristian Jiménez. El cuarto, Ulises Mereles, el quinto, Sixto Mercado, el sexto, Juan Mendoza. Los protagonistas a punto de ingresar al terreno de juego del Defensores del Chaco. Decidió poner un jugador rápido como Jorge Benítez como único punta, Jubero en el ataque de Guaraní. Se había hablado de la posibilidad del retorno de Federico Santander, que está superando el problema que le produjo aquella rotura fibrilar. También se había mencionado a Fernando Fernández, pero vuelve a ser el inicialista Jorge Benítez. Impresionó bien en el segundo tiempo del partido contra la Universidad de Chile, en la revancha aquí en Asunción, y también en el pobre partido que hizo Guaraní contra Libertad. Fue el que estuvo con las mejores opciones para el equipo aurinegro, por eso seguramente es que se quedó allí con esa posición. Con relación a Iván Vargas, juega y deja fuera, no solamente de la banca, Jubero, a Luis de la Cruz y a Juan Aguilar, que son dos opciones que hubiera tenido si es que quería cubrir la franja derecha de la media cancha. Sin embargo, ninguno de los dos es tenido en cuenta. Evidentemente que está echando mano a alguna sacudida en el plantel después de los resultados negativos que se registraron tanto en Copa como en la competencia local. Y con respecto a ellos dos, a De la Cruz y Aguilar, van a estar jugando mañana en la categoría reserva ante Olimpia, obviamente. Sí, demostración de que están físicamente bien. Viene Centurión. Primero Víctor, después Diego. Diego, que es cierto, marcó un gol en el Clásico, pero ha tenido pocos minutos con Almeida hasta que fue incorporado para el segundo semestre del año pasado. Así es, muy pocos minutos, realmente. En proporción con lo que se esperaba de él, porque fue traído como goleador con los antecedentes que había tenido en Guaraní, pero ahora tiene su oportunidad y hay que ver si es que es capaz de aprovecharla. Los jugadores de Olimpia están en la manga de Nuestra Señora de la Asunción. Está ingresando Olimpia al campo de juego en el estadio de los Defensores del Chaco. Anoche Cerro Porteño derrotó a 3 de febrero 2-1.
Oscar Romero y Daniel Huiza los goles para el Ciclón. Raponi marcó el empate transitorio para el 3. Mañana transmitiremos Rubio Unión Nacional 17:15 y Luqueño Libertad 19:20. Juegan también mañana Capiatá Soldamérica 17:15 y 12 de octubre General Díaz 19 horas. Salió Centurión, salió Olimpia, muchas criaturas ingresando con los componentes del decano del fútbol paraguayo. Ese es el sector de graderías sur. Olimpia está sobre la cancha. Sí, una bandera porque la hinchada de Olimpia fue suspendida por 3 meses por el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Hay que descontar el periodo que ya había purgado a raíz de una decisión de urgencia que había tomado el Comité Ejecutivo a principios de año, y de esa manera le quedan 2 meses y medio aproximadamente a la hinchada de Olimpia para compurgar la pena que pesa sobre ella. Vienen para la foto los componentes del plantel de Olimpia. Ingresan en estos momentos los árbitros. Estamos esperando por Guaraní, estamos esperando por el fútbol. Aquí en el Defensor del Chaco, Cristian Sosa va a debutar hoy. No pudo hacerlo la fecha anterior porque no fue inscrito. Es uno de los jugadores que llegó a último momento, pero se ganó la plaza de titular. Y Miguel Amado va a ir al banco. Así es. La ventaja que tenía Sosa es que estaba entrenando regularmente con el Atlante, el club mexicano que compró su ficha y que no lo pudo utilizar porque estaba lleno el cupo de extranjeros. Por eso es que lo prestó a Olimpia, llegó en buenas condiciones y obviamente con el gran campeonato que hizo en la temporada anterior, manteniendo ese nivel, iba a pelear un puesto como titular, que finalmente lo consiguió. Y desde que llegó Cristian Sosa siempre practicó en el equipo titular, inclusive si estaba habilitado para la primera fecha iba a arrancar de titular el compromiso. Como no llegó su habilitación, Almeida recurrió al uruguayo Amado. Los dos son capaces, digo, Cristian Sosa y Esteban Ramírez, de meter desde el centro de la cancha pases picantes, pases profundos o cambios de lado, porque tienen un buen pie y buena visión. El otro día arrancó muy bien Esteban Ramírez en materia de partidos oficiales. Es lo que quiere Almeida, que se le habilite rápido a los extremos, Noguera por derecha, Clark sobre el lado izquierdo. Vienen los muchachos de Guaraní en ese pasillo que lleva al campo de juego del Defensor Escasenave. Sí, creo que el que venía por la derecha es Iván Vargas, el que va a debutar en el equipo de Guaraní. Hay que ver exactamente en qué posición. Suponemos que de volante por el costado derecho, que es la plaza que dejó Iván González Ferreira. Allí había jugado los partidos anteriores, pero ya lo vamos a ver porque también se polemizó mucho con la posición de Palacio, de quien muchos dicen de que es un volante de contención, o en todo caso un volante mixto, y en el partido contra Libertad Cubero lo puso casi como un media punta. Allí están los muchachos de Guaraní a punto de salir sobre el campo de juego en el Defensor del Chaco. Ayer el sub-20 que colocó en cancha Marlo dos Santos, el técnico del 13 de febrero, duró 26 minutos. Estamos hablando de Cristian Riveros. Ingresó Mendieta, y la verdad que con Mendieta, con Santa Cruz y con una actitud mucho más agresiva de Mingo y de Raponi, en el segundo tiempo el 13 de febrero cambió notoriamente la cara, la fisonomía de fútbol, empató e inquietó a Cerro Porteño, que había sido muy claramente superior en el primer tiempo. Quiso usar el túnel Guaraní, pero de pronto se desinfló. Tuvieron que salir por el costado. Ya está Guaraní sobre el terreno de juego. Todos los protagonistas sobre la cancha. Llantó el bus. No, y Julio César Castro ya había ingresado, estaba en la mitad más o menos y tuvo que salir de vuelta. Levantan los brazos los componentes del plantel de Guaraní hacia la tribuna norte. Allí están los hinchas organizados que extienden una gigantesca bandera con forma de una camiseta de la institución. Sí. Buena instrucción por aquí. Conté que la camiseta de Guaraní es una de las que está más libre de publicidad. Adelante no tiene ninguna, atrás sí. Señores, estamos en el Defensor del Chaco, esperando por Guaraní Olimpia, el segundo partido de la segunda fecha del campeonato. La formación de los dos equipos para el saludo previo con los árbitros. Iván Vargas, la gran novedad en Guaraní, en Olimpia, Cristian Sosa y Diego Centurión. Comienza Mansur
recorrido primero, saluda a los árbitros, ahora pasa la mano a cada uno de los componentes del plantel de Guaraní. Un Mansur también bastante identificado con la institución de Dos Bocas. Sí, jugó muchas temporadas allí, está saludando con especial afecto a la mayoría de los jugadores a quienes seguramente conoce de su paso por esa institución. Y hoy con el brazalete de capitán de Olimpia, donde su indumentaria también con los números rojos bien grandes, realmente bien visibles. Agradecemos esa gentileza para identificar a los futbolistas. Va Julio Cáceres a saludarlo a Ever Hugo Almeida. Sí, saluda a Julio Cáceres a Ever Hugo Almeida, ahora lo hace con Iván Almeida y seguramente pasará también a saludar al resto de los componentes del banco franqueado. Bruno Berti, directivo de Olimpia, decía que la camiseta que utilizó Olimpia ante General Díaz y esta que va a utilizar ante Guaraní son alternativas. En cualquier momento retornará la camiseta oficial con la franja negra. Derlis González y Diego Centurión también con pasado en Guaraní vinieron a saludar a Fernando Cubero y al resto de los suplentes. El árbitro se quedó con los capitanes, con Mansur y Paniagua. Pocos recuerdan, pero Guaraní fue la puerta para Ever Hugo Almeida en el fútbol paraguayo. Quien ahora viene a saludar a Fernando Cubero. Sí, en el año 1972 jugó Almeida en Guaraní. Una temporada. Sí, llegaba de Cerro de Uruguay, y la temporada siguiente ya pasó a Olimpia, desde el 73 hasta su retiro en 1991. Fíjate que Vargas debuta, Rubén, pero no le pelaron, no le hicieron el famoso bautismo al joven. El que aún tiene rastros de ese bautismo es Cristian Palacios. Va a mover la pelota Olimpia, va a tocar Diego Centurión. Se abre por derecha Derlis González, por derecha Noguera. Esto comienza Antonio Arias para autorizar. Comenzará Guaraní Olimpia aquí en el Defensor del Chaco. El juez cronometra. Tocó Centurión, saca largo Benítez. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Olimpia en el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Noguera para Centurión, puso el físico, giró y rechazó Mendoza. Bien, Esteban hace participar a Víctor Centurión. Centurión, el arquero de Olimpia, para sacar con el pie fuera del área. Sigue avanzando Centurión porque Guaraní no presiona, retrocede, levanta Víctor, pelota alta, larga para Derlis González, puso el físico. Falta de González, que al entender de Arias desacomodó al defensor de Guaraní. Veamos aquí, sí. Lo empuja a Bartomeus en el momento en que trataba de elevarse para despejar por elevación de ese balón. Aguilar tocando la pelota sobre el lado izquierdo. Va el pelotazo largo de Cabral. En el salto Mansur anticipó, quitó Paniagua. Paniagua jugó para Benítez, enganchó, sigue Benítez, abriendo por derecha para Gustavo Noguera. Gustavo Noguera tocando, va Paniagua, pasó al ataque. Espera Centurión desmarcado. Centurión para Paniagua, devolución apurada. Corta Paniagua, sacando el peor de Guaraní, reposición. Mucho más impetuoso Olimpia en el comienzo. Está muy pasivo Guaraní, esperando ver qué es lo que puede hacer con relación a este buen comienzo de su rival. Vino a presionar Mendoza, disputa por allí Cristian Palacios. Jorge Mendoza se quedó con el balón. Mendoza va entregando a Paniagua, levanta Cabral, busca Benítez, cadencia a Mansur. Cabral sobre el lado izquierdo, levanta Mendoza, Benítez no pudo pasar, presiona Palacios, sale Víctor Centurión, el portero. Iván Vargas colocado como volante derecho, y Palacios nuevamente es el jugador que más próximo está a Jorge Benítez, que es el único punta que tiene el equipo aurinegro. No hay parentesco entre Aldo Paniagua y Miguel Paniagua, ¿verdad? No, ninguno. Pelota larga, sale Alfredo Aguilar, acompaña la salida del balón ante la insistencia de Walter Clark. La reposición corresponde a Guaraní. Comienzo tibio, los equipos se están acomodando sobre el terreno de juego. Aguilar sin ningún tipo de apuro va colocando ese balón. Se muestra Paniagua, por izquierda Ocampo, por derecha Vargas, por el medio Benítez. Alfredo Aguilar se toma su tiempo, ahora va a sacar largo. Olimpia adelantó sus líneas. A 30 metros del área separa la última línea del Olimpia cuando Aguilar levanta la pelota larga. Busca Vargas, no llega, marca Benítez. Nelson puso el físico, saque lateral. Hay que ver si Guaraní va a seguir saliendo de esta manera
las posibilidades no son muy alentadoras, porque Jorge Benítez puede ir a pelear ese tipo de balones, pero los zagueros centrales de Olimpia son grandes, así que la pelota larga tal vez no sea el mejor camino para el equipo aurinegro. Saque lateral, costado derecho. Está saliendo Guaraní, moviéndose Vargas. Está esperando en esa zona Benítez. Intenta Guaraní, costado derecho. Buscaba Vargas. Golpe de cabeza de Paniagua. Va Palacios. Saca del fondo Paniagua. Corre Diego Centurión. Marca Julio. Puso el físico. Dejó ir. Saque de manos. Hasta aquí, poquito. Sí, solamente una diferencia en la actitud, que es superior la de Olimpia con respecto a la de Guaraní. Bartomeus para Cabral. Cabral tiene la pelota, presiona a Derly González, Luis Cabral, Julio Cáceres. Cáceres levantó, va corriendo Palacios, cabecea Caito Martínez, Miguel Paniagua adelantó, va Benítez, saltó y rechazó Mansur, recupera Walter Clark, le dio a Cristian Sosa, la tiene Sosa, descargó. Va Nelson Benítez, presiona Vargas, rebotó en él, saque de manos. ¿Qué se le escucha a Almeida en este comienzo? No hay indicaciones por parte de Almeida, sí desde que comenzó el partido observando de pie el entrenador franjeado. Julio Cáceres, dándole a Benítez, Benítez para Vargas, Vargas trabado por Nelson Benítez, saque de manos. Reposición que corresponde a Guaraní. ¿Qué grita Jubero? Ahora lo llama Jorge Mendoza para que sea el nexo entre la defensa y también el ataque de Guaraní. Mendoza gira, Mendoza se apoya en Bartomeus, Bartomeus juega para Palacios, tocó para Paniagua, no hay precisión, gana Esteban Ramírez, le dio la pelota a Noguera, Noguera engancha, Noguera toca, aquí Sosa, busca profundizar, sigue Sosa, abre por derecha para Aldo Paniagua, picó Derli, va Aldo Paniagua, espera Derli, Paniagua por derecha, Diego Centurión y el centro, Derli, y el golpe de cabeza de Gilado. Está más impetuoso, está con más ganas, más despierto Olimpia, que llegó a generar estación con el centro desde la derecha para el cabezazo final de Derly González, allí desde muy buena posición. Hace el movimiento como para impulsar con mayor fuerza este centro de Centurión, colocar la pelota a un costado del arquero Aguilar, pero ya ven ahí qué mal le salió este intento desde una posición inmejorable. El comentario de Gabriel Casenave es una presentación de Tigo. Alfredo Aguilar va a quitar la pelota larga. Coca-Cola indica que van 5 minutos. Sí, hay un problema en el sector de tribunas sur, donde está la hinchada Olimpia. Hay alguien que tiene un silbato, eso es lo que le indicaba Arias a Julio Mansur para que se haga el pedido y que pueda terminar de sonar ese silbato en tribuna sur. Benítez tocó, recibe Mendoza. Sube Aranda por el lado izquierdo. La pelota para Ocampo. Ocampo para Aranda. Se metió, se filtró para Benítez. Benítez va. Palacios quiere devolver. Hay una falta. Tiro libre. Lo tumbaron allí a Aranda cuando se metía para buscar la devolución. La pelota estaba transitando por otro sector. Y fue una gran devolución de parte de Ocampo, que le dejó perfecta la pelota. Y una vez que le cede el pase a Jorge Benítez allí, lo derriba Noguera. Tiro libre. Necesaria la falta de Noguera porque el pase no venía para el jugador de Guaraní. Ocampo le va a pegar. Julio Cáceres subió. Están Paniagua y Cabral para conectar. Allí también Cone Benítez. Espera Cristian Palacios. Olimpia totalmente replegado. Desde allí Ocampo busca el arco o tira un centro buscando la cabeza de Julio Cáceres. Tiro libre, va Ocampo, rechazó Caíto a Julio. Antonio Arias, infracción de Cáceres contra Mansur. Cáceres se queda mirando, alegando de que fue él víctima de la falta y no precisamente el que la cometió. Vamos a ver aquí. El centro suave, como para buscar un cabezazo. Allí hay un despeje de Martínez. Y toca la pelota Cáceres. Sí, a mí me parece que no comete ninguna. Me parece que a él tampoco se la comete. Tal vez haber dejado esa pierna derecha allí arriba, pero no, en ningún momento me parece que pone en peligro el físico del capitán de Olimpia. Salta Cabral, rechaza a Julio Cáceres, insiste Cristian Sosa, va a buscar Clara, la marca Bartomeus, la sacó Bartomeus por un costado, saque de manos para Olimpia, está Nelson Benítez, Benítez para sacar. Vamos a ver aquí, es bueno sacarse todas las dudas.
No hay falta ni contra Cáceres ni de Cáceres a Mansur. Golpe de cabeza de Paniagua, nuevo saque lateral que corresponde al equipo franqueado. Viene el saque de manos. Nelson Benítez, llegando para Derlis González. González logra girar, quiere meterse en medio de dos, perdió la pelota contra Paniagua. Va rechazando largo Cáceres. Defiende Caito Martínez. Clar trabado por Vargas. Vargas chocando allí contra Martínez. Recupera Olimpia la pelota. Extienden para Derlis González. González la tocó para Benítez. Sigue Benítez, el centro para Centurión. Cerró bien Aranda. Golpe de cabeza de Cabral. Salida de Ocampo. Ocampo para Cristian Palacios. De primera para Benítez que acelera. Marca Caito. En este tipo de pelotas Benítez es muy peligroso porque si acelera va a ser difícil de pararlo. Así es, y Guaraní directamente está jugando de contragolpe, ¿eh? En esta última acción con buena participación de Palacio, que me parece que está con un poco más de confianza que la que tuvo en la fecha inicial. Pilsen indica, Guaraní 0, Olimpia 0, Cosa levanta, pelota larga para Vargas, baja Vargas con la mano, tiro libre que va a corresponder a Olimpia cuando transcurren 9 minutos. Era muy alto ese centro y finalmente Vargas abre el brazo para ayudarse. El banco de Guaraní, compuesto por Joel Silva, Eduardo Filippini, Oscar Velázquez, Marcelo Palau, Iván González Ferreira, Federico Santander y Fernando Fernández. Fíjense que Palacios está jugando más retrasado, eso es por orden del técnico, que juegue como enganche más arriba Jorge Benítez. Golpe de cabeza de Esteban Ramírez, va Diego Centurión, Centurión para Gustavo Noguera, enganchó Noguera, adelantó Centurión, Derlis está en el área, Derlis amagó, centro para Clar, cabeceó, Aguilar se quedó con la pelota, Olimpia llegó con sensación de gol. Sí, y sobre todo con Derlis González en posición de remate, a pesar de lo cual no sacó el disparo hacia la portería. Aquí en la habilitación de Diego Centurión a Derlis González, me parece que en posición correcta este último, nos anima a rematar, le salieron a cerrar tanto Cabral como Cáceres, y en el centro tampoco hay mucha precisión para conectar con Clar. Se enojó mucho Almeida con esta última llegada. Le pedía a Derlis González que defina de primera, que patee con fuerza larga. La jugada pedía eso, que lo defina Derlis. Además el centro no llegó mucha fuerza, tuvo que retroceder Clar, entonces en el momento de cabecear no le pudo dar ni la potencia ni la velocidad requerida. La pelota centro de campo, arriba Cabral, golpe de cabeza de Mansur, mete la pierna Cabral, tiro libre para es con 30, el partido continúa 0-0. En este caso sí, la pierna levantada de Cabral es motivo como para anular el ataque. El banco de Olimpia con Rubén Escobar, Ronald Hood, Richard Salinas, Jorge Ayala, Marco Lazaga, Miguel Amado y Rodrigo Resquín. Paniagua recuperó, Paniagua va suelta para Ocampo, se ofrece Aranda a espaldas, pase largo para que corra Benítez, salió el arquero, Víctor Centurión al borde del área, se tira y atrapa. No hay mucha precisión en las habilitaciones que se intentan hacer, principalmente hacia Jorge Benítez, que pica permanentemente. Detrás de él también Palacios trata de ocupar algún espacio vacío que pueda dejar la defensa de Olimpia, pero hasta el momento Guaraní no sorprende al fondo de campo. Nelson Benítez tocando para Esteban Ramírez, Ramírez para Derlis, tocó de primera para Cristian Sosa, la metió profunda, posición política. Adelantado Derlis González, dice el asistente 1 Eduardo Cardoso. No debe haber sido por mucho, que estaba filtrando Derlis. Estaba con velocidad, sí, el pase de Cristian Sosa, que seguramente va a ser el que más lo va a buscar a Derlis, porque tiene esa característica, Cristian, de meter pelotas, filtrarlas entre los adversarios y de esa manera poder aprovechar a un hombre que se pasa el partido picando y buscando espacios descubiertos como es Derlis. ¿Sí? Y un dato, Cristian Palacios y Derlis González se vuelven a encontrar, fueron compañeros en aquel Sudamericano Sub-15 2009 donde Paraguay fue campeón. Saque lateral que corresponde a Olimpia. En la imagen, Ever Almeida, el lateral, lo está ejecutando Nelson Benítez. Levanta Benítez, Clar cabeceó, Derlis tocó de primera, ya tiene Cabral y el zurdazo, pelota alta, larga. Mansur le hace un gesto a Víctor Centurión. El arquero de Olimpia controla. Vemos la atención como Guaraní está metiendo muchas pelotas largas. Sí, ¿qué pasó del Guaraní que tocaba la pelota, que tenía un juego colectivo muy atildado? Realmente de ese Guaraní del año pasado no se ve casi nada.
Saca Martínez, cabecea Bartomeu, pelea Paniagua, Clar punteó, saque lateral que va a corresponder al aurinegro. Cerca de los 13 minutos se mantiene el 0-0 aquí en el Defensores del Chaco. Allí Vargas y Benítez. Este es Jorge Benítez, el delantero de Guaraní. Bartomeu retrocede. Se muestra Paniagua. La pelota tocada para Jorge Benítez. Para Bartomeu, bajó de pecho. Cáceres, amaga primero, levanta después, va Paniagua, salta Ricardo Martínez. En ese tipo de pelotas realmente ganar va a ser muy difícil para Guaraní. Está recurriendo mucho a ellas porque también Olimpia está presionando bastante sobre la salida desde atrás del equipo aurinegro. Presiona Mendoza, recupera y pasa a atacar con peligro. Espera Jorge Benítez, Mendoza va, Mendoza amagó, Mendoza al centro, Benítez. ¡Gol! De Guaraní, Jorge Cone Benítez rematando espléndidamente de zurda. Presionó Jorge Mendoza, gran corazonada del volante central de Guaraní, que logra ganar, que pasó al ataque, que parecía haber perdido en claridad dentro del área, pero ese centro que se desvía le queda a Jorge Benítez y este saca el zurdazo impresionante, la definición magnífica, estupenda, golpea primero Guaraní, gana el clásico más añejo 1-0. Y hay que decir de que prácticamente este es el primer remate franco al arco ejecutado por los hombres aurinegros. Una pelota que la estaba sacando Noguera por el costado derecho y allí es donde presionó Jorge Mendoza para rescatar el balón. Pasaron de largo tanto Noguera como Paniagua y allí le quedó abierto el perfil izquierdo para frenar, posteriormente hacer el pase retrasado y allí el tiro de zurda del Cone Benítez para poner en ventaja a Guaraní. Juárez González, Olimpia profundiza, Centurión se cae. Pone el físico Aranda, el árbitro deja correr, Centurión reclama. Aranda sacó, se sacudió el clásico más añejo con ese zurdazo de Jorge Benítez. Jorge Daniel Benítez Guillén tiene 34 partidos con la camiseta Guaraní, convirtió su quinto gol con la aurinegra. Es el primer gol en este campeonato de apertura, pero ya lleva 2 en el año, había convertido 1 ante el U de Chile por Copa Libertadores. Fue por el otro lado, pero digo el concepto. Así Mendoza también había presionado en aquel gol de Guaraní en Copa Libertadores, aquí en el Defensores del Chaco. El gol de cabeza de Fernández. El gol de cabeza de Fernando Fernández. Digo, recuperar y pasar decididamente a herir a la defensa rival. Después perdió claridad porque esa pelota, impulsada por Mendoza, se desvía en un jugador de Olimpia y ahí le queda a Jorge Benítez. ¿Algún reproche a Noguera o no hubo? Vos sabés que Almeida no vio cuando se inició el ataque de Guaraní. Lo primero que hizo cuando entró el gol fue darse vuelta y preguntar aquí a la gente del banco quién perdió la pelota. Y le pasaron el nombre de Noguera. Sí, y el problema para Olimpia es que a la par de Noguera iba saliendo también Paniagua. Entonces a espaldas de los dos quedó Mendoza con la recuperación de ese balón. Vargas tocó para Bartomeu. Bartomeu pisa. Bartomeu le dio a Julio Cáceres. Cáceres mete. Va Benítez. Villa Ricardo Martínez. El balón en el centro de la cancha. Paniagua, Noguera, Diego Centurión. El golpe de cabeza defensivo de Paniagua. Recupera Aldo Paniagua de Olimpia. Perdió. Metió Palacios. Mansur. Mansur cruzando por izquierda. Va Walter Clark. Se muestra Derlis. Pelota para Diego Centurión. Sigue Diego Centurión. Diego Centurión tocando para Esteban Ramírez. Abierto Gustavo Noguera. Vino para Noguera. Va Noguera. Metió el centro. Va Derlis. Saca Bartomeu. Insiste Clark. Walter Clark. Nelson Benítez mira el área, toca para Derlis González, engancha a Derlis, apunta a Mendoza, gana Cristian Palacios el rebote, sale por el lado derecho Iván Vargas, Vargas va, lo bloquearon, saque lateral para Guaraní, el nuevo marcador es una presentación de Pilsen Guaraní 1, Olimpia 0, comenta Casenave. Cuando se agrupa junto a los volantes, me parece que Palacios encuentra la posición donde se siente cómodo, allí ya rescató un par de balones y le dio una salida con un pase corto, evidentemente que es un jugador que se siente más a gusto aquí. Ramírez le puede pegar, va Esteban, apunta, le pega, Aguilar. Entonces
arquero. El remate bajo, potente de Esteban Ramírez. Parecía que se le escurría. Se metía Derlis. Volvió a estirar la mano y se quedó con la pelota Aguilar. Todo este espacio de Esteban Ramírez para transportar la pelota como nadie lo encimó. Entonces, obviamente, que era una invitación al remate. Finalmente, los reflejos de Aguilar evitan que el rebote quede en los pies de Derlis González. Olimpia va, lo quiere empatar Gustavo Noguera y el centro. Rebotó ese balón en Aranda. Ahí, tiro de esquina que va a corresponder a Olimpia. Aldo Paniagua y Gustavo Noguera. El saque lateral cerquita del banderín del córner. Es lo que determinó el asistente Cardoso. Paniagua va a meter contra el área. Espera Derlis. Pelota alta. Golpe de cabeza de Cabral y sale Ocampo rápido. Ojo con la contra. Ocampo para Benítez. Ahí acelera Benítez. Gana Ricardo Martínez. Una reacción de Ricardo Martínez. El córner Benítez trabó, pero no pudo controlar. Se le escurrió la pelota. Saque de manos para Olimpia, sector defensivo. Y pasa a ser el hombre clave del partido, no solamente por haber abierto el marcador, sino que también, como ahora, Guaraní va a contragolpear más que lo que venía haciendo ya cuando el partido estaba 0-0. Es rápido y es más rápido que Ricardo Martínez y que Mansur, que son seguramente con quienes se va a emparejar. 19 minutos cuando Martínez va retrocediendo para sacar. Entrega para Paniagua. Paniagua marcado por Ocampo. Paniagua y la pelota larga. Cabral va, Cabral devuelve, centro de la cancha, Sosa bajó, Sosa adelantó, habilitado Centurión, Derlis espera, habilitado Diego, centro, Cáceres corta. Noticias ciegas lanza el centro Centurión, demasiado apurado para la muy buena posición que había logrado. Tiro libre para Olimpia. Llama Guaraní, ¿desde los cuantos que se nave? 13 minutos. Coca-Cola dice que van 19, casi 20 del primer tiempo. Esteban Ramírez colocó la pelota. Está bien habilitado Diego Centurión en esta pelota profunda que le pusieron. Puede fallar, pero es muy fiable Cardoso, Eduardo Cardoso, el asistente 1. Sí. Coloca Esteban Ramírez. Diego Centurión por el área, Ricardo Caito Martínez, Mansur también, va al centro, despejo Cáceres, rebotó la pelota, Paniagua revienta, va a buscar el rebote de Erlis, se muestra Benítez, Benítez ganó el fondo, qué buena jugada, el centro, Paniagua rechazó y volvió a quedar, y saque Palacios, y Palacios orienta bien para Ocampo que pueda acelerar, viene Ocampo, metió el freno, sigue Ocampo, diagonal veloz, Ocampo conduce, ataca Guaraní, Ocampo pasó, Esteban Ramírez amonestado. Cuando Campo encaró, Esteban lo desplazó. Tiro libre para Guaraní. Gran corrida de Ocampo. Ya no tuvo tanto tiempo de calcular cuál era la trayectoria de esa pelota, si llegaba o no Noguera. Y allí Ramírez le hace directamente ya la zancadilla. Una falta que le cuesta la tarjeta amarilla. Es la primera tarjeta, ¿no? Sí, señor, la primera. A ver cómo anda Guaraní con la pelota parada. Mendoza quiere tirar, Ocampo coloca, hablan Jorge Mendoza y Darío Ramón Ocampo. Centurión se recuesta sobre el poste derecho. Salió rapidito Guaraní en el contragolpe y generó este tiro libre. Mendoza rematará. Centurión sigue queriéndose asegurar que la línea de los hombres de la barrera sea la correcta. Tira Mendoza. Tiro libre para Guaraní. 21 minutos, va Jorge Mendoza, Arias para autorizar, reclama Benítez que lo empujan, le pega Mendoza, va Jorge, Mendoza tiró, se desvió esa pelota en un compañero de Mendoza y es saque de portería, no pasó nada, no le pegó bien Mendoza. Y mientras lo empujaban al Cone Benítez, la barrera se iba adelantando, realmente no estaba a la distancia correspondiente. ¿Qué dice Jubero? A Jorge Benítez que retroceda un poco más y le vuelve a retirar a Palacio, que sea más como un enganche, que un medio punta y que se junta obviamente con el Cone. Pelota larga para Cone que acelera, que gana, que se mete al área, va Cone, se cerró mucho, metió el freno ahora, que bien la pisó, tocó Campo, no pudo tirar, anticipó Ricardo Benítez. Las aceleraciones de Guaraní hacen profundo daño a la defensa de Olimpia. Sí, le picó demasiado largo el Cone en esta jugada, allí, en ese mismo momento. Pero después pisó elegantemente el balón para darle una nueva chance a Darío Campos en ese pase retrasado. Le anticiparon,
Olimpia está sufriendo muchísimo en los contragolpes. Aranda, Ocampo que quiere devolver, Gustavo Noguera que quita de zurda. Cabral va en el salto. Luis Cabral cabeceando. Buscará la pelota Cristian Sosa, la metió para Derlis. Marcó Cabral. Se queda Mendoza con el esférico. Mendoza tocó para Ocampo. Ocampo no pudo ante la presencia de Paniagua. Saque lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia. Está mucho mejor Guaraní ahora en la recuperación de la pelota. Y en esa tarea Jorge Mendoza, es fundamental. Aldo Paniagua, golpe de pecho de Cabral. Aquí Mendoza. Cabral, Ocampo, tiene Ocampo el balón, cambia de lado para Vargas, sigue Vargas. Atropelló Vargas, dice el árbitro. Benítez está caído, tiro libre para Olimpia. Las dos veces que intentaron conectar con Vargas por la derecha con este tipo de cambio de frente, en la primera cometió mano y en la segunda esta infracción. Ahí es el robo del balón de Jorge Mendoza a Noguera. Y me parece que a Almeida no le está gustando el rendimiento del equipo, ya dio la orden para que los suplentes empiecen a trabajar en lo físico. Ataca Olimpia, sigue Centurión, va Noguera, Derlis picó, marca Cabral, saca Cabral hacia un costado. En Mansur rebotó esa pelota que le quedó al Cone Benítez para el 1-0. Insiste Derlis González, pisa fondo de cancha, sigue Derlis rodeado, ganó por fuerza en esa zona, Cabral rebotó en Derlis, repondrá la formación de Guaraní, este es Gustavo Noguera. Le dio mucha confianza a ese gol a Guaraní, está mucho más aplomado, a Olimpia ya le cuesta más en este momento articular sus acciones ofensivas. ¿Qué pasó? Pausa para tomar un poco de agua. Sobre 24 minutos, Arias ordena la interrupción. Guaraní gana con el gol de Jorge Benítez 1-0 aquí en el Defensor del Chaco. Comenta Casenave en una presentación de Tigo. Y todo lo que puede cambiar un gol, porque Guaraní la estaba pasando mal. No estaba encontrándose con el juego que necesitaba para empezar a molestar un poco a la estructura defensiva de Olimpia, pero surgió ese balón recuperado por Jorge Mendoza para la excepcional definición con el remate de zurda de Cone Benítez. Realmente fue un tiro excelente el que realizó el artillero del equipo aurinegro, y a partir de allí cambia el partido, porque gana en confianza Guaraní, empieza a ser mucho más efectivo en la recuperación de la pelota, y Olimpia pierde precisión en el armado de juego, con lo que no tuvo demasiados problemas el arco defendido por Aguilar. Coca-Cola y el tiempo, 25 minutos. Pilsen y el marcador. Guaraní 1, Olimpia 0. Mañana 17:15 transmitiremos Rubio Ñu Nacional, narra Hugo Miño, comenta Robert Singer, 19:20 el horario. Deportivo Luqueño con el Libertad, narrará Héctor Agüero, va a comentar Carlos Landolfi. Esta es la jugada de Mendoza que termina en el remate de Jorge Cone Benítez. Y ahí están bajando desesperadamente tanto Noguera como Paniagua. Noguera trataba justamente de hacer un toque hacia el costado derecho para el lateral derecho de Olimpia, y allí es donde interceptó Mendoza. Rubén, ¿sí? Intensifica en la parte física el delantero Marco Lazaga. Tiene el control de la pelota, Mendoza juega para Palacios, saltó Benítez, se le perdió la pelota, el juez dice que hubo falta del Cone, del autor del gol, balón para Gustavo Noguera, pasa Noguera pero pica largo, cierra Cabral, Cabral la tocó hacia un costado, Lazaga a punto de ingresar en Olimpia. Almeida no es de perder tiempo cuando no le gusta algo. Y ya está recibiendo indicaciones por parte de Almeida. Marco Lazaga va a ser la primera modificación en Olimpia. Juan Noguera marca Cabral y rechaza. Salta Julio Mansur. Golpe de cabeza de Mansur. La pelota salió. Mansur reclama que rebotó. Y el juez da para Olimpia. Cobró Mansur, porque Arias se fijó en su asistente, no tuvo allí ningún tipo de apoyo, entonces tomó la decisión del propio juez central. Sosa, lado izquierdo. Benítez trabado por Vargas. Saque lateral. Ya se viene Marcos Lazaga. Van 27 minutos. Vino un saque lateral. Con esto se va a comprobar que no solamente juveniles son cambiados en el primer tiempo, porque seguramente aquí puede ser Lazaga por Centurión. Pelota alta, larga. O puede ser un cambio un poco más arriesgado. Habrá que ver. Vamos a esperar. ¿Quién se va en Olimpia? Es la pregunta. Gana Guaraní. 27 minutos de la primera etapa. Alfredo Aguilar coloca el esférico.
Arriba Benítez, también Cristian Palacios, abierto por derecha Iván Vargas, por izquierda Darío Ramón Ocampo. Cerro derrotó a 3 de febrero 2-1. Las indicaciones de Iván para la saga, levanta Aguilar, salta Vargas, va a buscar Mansur, rechazó Mansur, pelea Paniagua con Benítez. Tiene el control de la pelota Bartomeus, juega Jorge Mendoza, Mendoza para Aranda, Aranda tocando para Ocampo, Ocampo retrocede, habilita por derecha a Bartomeus, está esperando pegado a la raya, intentando jugar Paniagua, Paniagua para Vargas, Benítez, Paniagua iba a la contra de Olimpia con Derlis, Centurión por el medio, va Derlis González, encara Julio Cáceres, corta Cabral. Sale Mendoza, intenta la réplica guaraní. Mendoza, tocando para Ocampo, que se quedó en esa zona. Jugada individual, limpiando el camino Ocampo. Metió el freno, protege la pelota ante Esteban Ramírez. Ahí está Darío Ocampo, Ocampo jugando para Vargas. Esas faltas que se producen en una zona en la que todavía las jugadas no trascienden y no muestran tampoco un perfil que pueda ser exageradamente peligroso para el equipo de Olimpia. Y Benítez aquí exagera en la fuerza que le pone a esa intervención y también es amonestado. ¿El cambio? Sí, deja la cancha Walter Clark para que ingrese con el número 29 Marco Lazaga. La primera modificación en el cuadro de Olimpia, la indicación de Almeida para que Derlis González pase a jugar un poco más por la izquierda. Sale Clark, ingresa Lazaga y sale un sub-20 casi. Salió un sub-20. No estaba haciendo mucho Centurión, por eso es que yo pensaba que a lo mejor eso es lo que no le estaba gustando a Almeida, pero está potenciando su línea ofensiva. Juega Mendoza, Mendoza sobre el lado izquierdo para Aranda, Aranda toca para Ocampo, Ocampo rodeado, sigue Ocampo, levantó, Paniagua cabeceó, intenta Esteban Ramírez, la baja para Nogueira, centro de la cancha para que peleen Lazaga y Paniagua, gana Miguel. Miguel tocó, pase para Vargas, va Vargas, tocó para Palacios, se le perdió la pelota, rechaza Mansur hacia un costado, saque de manos para Guaraní, 30 minutos del primer tiempo, con 2 delanteros de área, con Centurión y Lazaga. A partir de ahora Olimpia, Derlis González va como volante por izquierda, Paniagua va a cumplir el saque de manos, la pelota para Esteban, Esteban hacia atrás, para Víctor Centurión. Va Centurión, saca el pelotazo, como un gol cambia totalmente el formato del partido. Estaba mejor Olimpia sobre la cancha, pero a partir del gol ganó en confianza Guaraní. Va Benítez, toca para Palacios, para Benítez. Caito Martínez se tiró la pierna. Cayó Palacios, a Palacios lo tiró Mansur, parece. Esteban Ramírez toca, el balón para Cristian Sosa, caído Palacios, el balón de Sosa, la pelota para Esteban Ramírez, ataca Olimpia, balón para Gustavo Noguera, Noguera y el centro, cierra Bartomeus. Me parece que no estaba dentro del ángulo visual de Arias, está todavía sentido, se está tomando el rostro el sub-20 de Guaraní. Ahí está Palacios, atendido por Víctor Centurión. Él había tocado la pelota en dirección al Cone Benítez y se había colocado para ver si es que recibía alguna retribución de su compañero que perdió el balón, y allí es donde Benítez sacó el ataque. Hay sangre, ¿eh? Y amonestado Miguel Paniagua porque estaba reclamando esa jugada precisamente. Y por las dudas se mueve Fernando Fernández. Sí, Mansur. Mansur con el brazo derecho. Lo abrió deliberadamente hacia la trayectoria que estaba describiendo Palacios en su carrera. Y los suplentes guaraní le piden al cuarto árbitro, le dicen en este caso que Palacios justamente tiene sangre. Sí, a lo mejor para el asistente 2 esta jugada era más visible, no tanto para Arias. Pero no estaba lejos del área visual de Arias, ¿eh? En la repetición se nota dónde estaba Arias cuando Mansur mete el manotazo. Aquí la amarilla para Paniagua, que vino a reclamar, que vino a protestar. Paniagua le dice claramente, ¿no te das cuenta que le rompió la nariz? En fin, es algo que no detectaron ni el árbitro ni el asistente. Momentáneamente Guaraní se va a quedar con 10, lo van a retirar en camilla, fuera del terreno de juego a Cristian Palacios. Y no va a seguir, va a ingresar Fernando Fernández, camiseta 11, el primer cambio en Guaraní. Ya está Fernando Fernández preparado. Lateral de Nelson Benítez. Benítez mira. Espera Derlis González.
La saga está. Diego Centurión también dentro del área. Cristian Sosa. Benítez va a lanzar con fuerza. La saga se mueve. Benítez amagó. Ahora continúa el partido. Benítez González se le fue. Rechaza Julio César Cáceres. Martínez parecía mal estando solo. Tiene tiempo para manejar la salida. Y el cambio de Guaraní es también ambicioso. Es decir, Olimpia tiene 2 hombres de área. Guaraní va a tener ahora 2 delanteros, porque Cristian Palacios no estaba jugando decididamente en punta, sino en una posición intermedia, pero ahora sí, Fernández tiene la característica de un atacante. Fernández por Cristian Palacios. Esta vez duró 33 minutos, pero salió lesionado. Sacando desde el fondo Nelson. No sé si el golpe que sufrió era para impedirle volver. Cáceres. No pueden parar la hemorragia, está todavía bueno. siendo atendido en el campo. Retiro lo dicho. No dije absolutamente nada. Saque de manos. Va Bartomeu. 33 minutos. Gana Guaraní 1-0. Que se va animando Guaraní. Me parece que está tratando de volver a sus raíces, a lo que fue en los últimos años un equipo con protagonismo, proponiendo en la cancha y no solamente esperando, que es lo que se vio en los instantes iniciales. Pase largo de Esteban Ramírez, atento Alfredo Aguilar que busca habilitar a Ocampo. Ocampo no pudo controlar. Saque lateral. Ya cambiaron los técnicos. La saga suplantó a Walter Pla. Fernando Fernández ingresó por Cristian Palacios, que se fue lesionado, lastimado. El golpe de cabeza de Mendoza. Puntea, desvía esa pelota Fernando Fernández. Intenta Sosa, presiona bien Guaraní ahora. No le da espacios a Olimpia para manejar la salida. Mansur, ahí está. Fíjense cómo aprieta Guaraní. Vargas va sobre Benítez y le come. Corre y viene la contra. Y Fernando se mete por el medio. Y pide el cone. Va Vargas al área, al área. Vargas quiso resolver él. Y Guaraní dejó pasar una buena chance. Y le quedaba mejor para patear de zurda, no lo quiso hacer. Y finalmente inclina el cuerpo allí como para patear de esa manera. No le sale bien el disparo. Pero es un jugador que entra con mucha fuerza a cada pelota, tiene mucha entereza en cada intervención. Diego Centurión gira, escapa, Centurión le pega justo sobre la posición de Alfredo Aguilar. Una buena jugada de Diego Centurión. Giró, encontró el arco de frente y allí ya no dudó para sacar este tiro. Muy seguro Aguilar en este tipo de pelotas, no tanto en los centros, en las salidas, donde estuvo dubitativo. Va Benítez, pasa por Mansur, le dio a Ocampo, amaga Ocampo, sigue Ocampo, Ocampo la tocó para Cone, giró y le va a pegar y le pegó. Saque de portería, distracción de los centrales de Olimpia, dejaron un hueco allí, el Cone Benítez fue habilitado. Sí, porque Ocampo estaba preparando otro cambio de frente pensando en Vargas, y de repente queda ese enorme espacio allí, le coloca la pelota a Jorge Benítez que termina mal la acción. Salta Paniagua, alcanza Fernando Fernández para el Cone, va, acelera, marca Caíto, Martínez se quedó con la pelota. Ricardo Martínez, Esteban Ramírez, complicándose Olimpia en cada aceleración de los jugadores de Guaraní. Paniagua, Sosa, Esteban, pelota para Noguera, corta muy bien y sale con claridad Luis Cabral. Cabral, Fernando Fernández, desplazó por izquierda para Mendoza. Mendoza se frena, se coloca Ocampo, fue para él, marca Sosa, Ocampo es hábil, va a encarar, metió el centro, Fernández, se comió el gol. Fernández remató afuera, gran habilitación de Ocampo, se salvó Olimpia. Y en esas pelotas recuperadas o cortadas por los hombres de Guaraní, al nacer cada contragolpe, Olimpia no encuentra respuesta. Recién, cuando está ya en la fase de culminación de las maniobras, trata de aparecer alguna marca importante. Acá, sin embargo, se encuentra Fernández en la boca del arco y define mal. La pelota pasa muy cerca de un vértice. Mansur lo agarró de la camiseta a Fernández. El árbitro quita la infracción y hasta ahí. Y exige la amarilla, precisamente Cubero, y ahí dice que ya hace rato estaba haciendo falta el jugador de Olimpia. Si es que veía esa agresión a Palacio, tenía que haber sido roja. Aquí tiene el control del balón Aranda, la pelota para Benítez, Benítez para Ocampo, Ocampo sobre el lado izquierdo para Aranda, con problemas Olimpia sobre este costado. Aranda y el saque lateral, 37 minutos el tiempo de juego, es una presentación de Coca-Cola.
Pilsen y el marcador. Guaraní 1, Olimpia 0. Aranda va a cumplir, se mueve Fernández. La pelota entregada para Darío Ocampo. Ocampo se filtró, pasó de 2, tocó la pelota para Mendoza y le pega, y Mendoza le pega. El remate que se desvía. Córner para Guaraní, que es más. En este momento mucho más. Olimpia está totalmente trancado. La dinámica de Guaraní es muy superior también, tanto en la marca como en el dinamismo que imprime en la salida del contragolpe. Y esto le está acercando a Guaraní a una posibilidad de conseguir su segundo gol. El comentario de Gabriel es una presentación de Tigo. Lanzamiento de esquina, córner que corresponde a Guaraní. Mendoza va a meter la pelota contra el área. Se acerca Iván Vargas para el toque corto. Paniagua en el área. Julio Cáceres también. Va a atropellar Vargas. Golpe de cabeza por encima del travesaño. Ganó bien en el salto, pero cabeceó alto Cabral. Un gran saltarín, Cabral. Ganó esa posición después de arrancar desde muy atrás y aplicando el cabezazo ante la presencia de Ricardo Martínez. Qué rápido Olimpia pierde la pelota. Ya viene Vargas. Se cayó, hay falta contra él. Tiro libre que va a corresponder a Guaraní en la mitad de la cancha. Y Ever Almeida recién se dio vuelta, le dijo a su hijo Iván, en la mitad de la cancha es nuestro problema. Tiene el control de la pelota. Es que me parece que Almeida partió el equipo. Están Derlis y los dos atacantes muy separados del resto. Desvía Benítez, golpe de cabeza de Mansur. Allí Guaraní no está. Ocampo levanta. Va a buscar su lado izquierdo Aranda. Paniagua zafó. Se le fue. En la marcación también por los laterales hay debilidades, principalmente por la izquierda, por donde Guaraní insistió mucho más con la presencia de Ocampo, alguna vez de Aranda y también incluso de Mendoza. ¿Qué pasa con Esteban Ramírez? Se quedó sentido, se toma de la rodilla izquierda Esteban Ramírez, pero de a poco se está recuperando. Mientras los suplentes de Guaraní que quedaron, Silva, Filippini, Velázquez, Palau, González y Santander ya se empiezan a mover. Sí, tocó la rodilla derecha con Vargas. Sí, se le cayó encima a Vargas. Sí. Una acción que pareció involuntaria. Saque lateral. Allí Aranda para Benítez, marca Mansur, el rebote pelea Mendoza, salió Derlis a marcar y va Paniagua y la pelota es de Vargas. Vargas abrió, Bartomeu subió, Bartomeu centro, Paniagua de espaldas, Paniagua quiere girar. Paniagua no pudo rematar, hay córner. Sí, lo máximo que consiguió fue ese giro para forzar la posibilidad de producir este tiro de esquina en otra incursión veloz del equipo aurinegro que está superando en este aspecto a Olimpia. Olimpia está teniendo problemas en la marca y también tiene problemas con la pelota. Hace rato que no hace 5 pases seguidos el equipo de Almeida. Coloca Mendoza en el área, Julio Cáceres. Allí está Cabral. Paniagua le dice algo, Cone se mueve en el área chica, vino el centro, rechaza a Ramírez, le quedó a Ocampo, Ocampo amaga, Ocampo abre, recibe Mendoza, estaba en posición prohibida. No tenía mucho panorama tampoco allí Ocampo, con todos los jugadores saliendo. Finalmente lo vio a Mendoza abierto hacia la derecha, pero fue buscado en posición prohibida que no existía. Se equivocó el asistente. Sí. El jugador de Olimpia que salió tarde. Derlis González parece, ¿no? Busca sobre la mitad de la cancha Paniagua. Va Benítez. Cabecea Martínez. Noguera. Cristian Sosa. Ahora Esteban Ramírez. Mete el pase. Chocan dos de Guaraní. Chocó Cabral contra Cáceres que rechazó. Ocampo recupera. Ocampo mete la pelota larga. Corre Benítez, retrocede Paniagua. Atento Víctor Centurión. 41 minutos. Gana Guaraní desde el minuto 13. El gol lo hizo Benítez. Sale Nelson Benítez de Olimpia. Benítez levantó. Va a buscar la saga. La peinó. Marca Cabral. Va a buscar Fernando Fernández. El rebote para Vargas y Vargas mete. Una idea. Faltó precisión, domina Víctor Centurión. Sí, pero el pase más corto para Fernández parecía que era más factible en esta maniobra. Lo buscó a Benítez y se excedió en la fuerza.
ganándole Cabral a la saga en el salto. Aranda toca para Ocampo. Ocampo se mete por el centro. Sigue Darío Campo, que empezó a gravitar. La pelota entregada para Fernando Fernández. Fernando Fernández por derecha para Vargas. Espera Benítez, espera Fernández. Vargas, centro. Derlis retornó a tiempo. Vargas volvió a ganarle. La pelota entregada para Bartomeu. Bartomeu gira. Bartomeu ataca. No. Bartomeu se equivoca, Vargas se niega a jugar porque estaba en posición prohibida. Guaraní deja correr, una posibilidad de meter otra pelota en el área, repondrá Olimpia. Sí, Vargas lo recrimina, o mejor dicho, Bartomeu a Vargas, cuando que realmente el que se equivocó es el lateral derecho de Guaraní, que hizo pase a un jugador adelantado. Pelota alta, de vuelta por Aranda, quiere Mendoza, alcanza Esteban Ramírez, ahora Diego Centurión, Esteban Ramírez, Gustavo Noguera, el pase para Paniagua, va Paniagua, mete el centro, va la saga, no pudo Bartomeus en la marca, Derlis recuperó, Derlis va, Bartomeus se repone. Insiste por derecha Paniagua, mucha gente tiene un ataque, Olimpia va, Gustavo Noguera, hay acción de Mendoza, impaciente, hay tiro libre para Olimpia. Le va a molestar. Se fue tan violenta la infracción como para merecer esta tarjeta amarilla. Veamos aquí. Lo arrastra. Hay tiro libre que corresponde a Olimpia. Colocó Esteban Ramírez en el área Mansur. Allí la saga, Ricardo Martínez, tiene una buena dotación aérea Olimpia. ¿Cómo va el tiro de Ramírez? Son 6 los jugadores de Olimpia que están poblando el área de Guaraní. Ramírez, el centro cerrado. Aguilar falta. La atropellaron al arquero. Tiro libre para Guaraní. Repondrá el laurinegro cuando se recupera Alfredo Aguilar, que está enojado con Mansur. Mansur lo atropelló a Aguilar cuando ya prácticamente de las manos del portero. El que lo termina atropellando es la saga, ¿eh? Primero lo contacta. Sí, queda como un Samsung Mansur ahí. Ya había despejado con los puños Aguilar. Y después le cometen la falta. 44 minutos. Estamos en vivo desde el Defensor del Chaco. Tigo Sport, la gran pasión del campeonato paraguayo. La Copa Tigo Visión Banco. Amarilla para Aguilar. Amarilla para Aguilar. Por protestar. Sí. Van 2 amonestaciones de Arias a jugadores de Guaraní por reclamar. La primera fue para Paniagua. Correcto. Y en los dos casos, con tiros libres a favor del equipo aurinegro. 2 minutos más. Uno más, dijo Arias. Entonces lo va corriendo Benítez. Antes de ese gesto se mostraron los 2 minutos cuando va Benítez. Benítez en el área, sigue Benítez. Muy hábil, pero eligió mal el camino. Lo que hizo Ricardo Martínez allí. Una pelota que ya se iba afuera. Ahí se levanta contra la saga, se pone Centurión en el medio tratando de apaciguar. Y seguramente todo esto que dijo Aguilar aquí también fue considerado por Arias para la tarjeta amarilla. Lo va a buscar Ocampo. Ocampo tiene. Ocampo va. Voltea. Gustavo Noguera. Saque lateral. No, lo anterior, la pelota que le regaló Ricardo Martínez a Benítez dentro del área. Realmente riesgosísimo. Benítez no la supo aprovechar. Aranda la va a quitar, lado izquierdo, se está mostrando Fernando Fernández en Guaraní. Fernando Fernández de pecho, la pelota para Aranda, va a buscar Benítez, baja Benítez para Fernando Fernández, tocando de primera para Ocampo, la mueve bien Guaraní, Ocampo cambia de lado, buscará Bartomeu, acompaña a Paniagua, retrocede hasta allí la saga. Luis González está muy retrasado, ahora preocupado en tareas defensivas, el pase de Vargas, el rechazo de Nelson Benítez. Tras el bote de la pelota, Paniagua, Cáceres, Mendoza, Jorge Mendoza, tocando por el centro, buena movilidad de Vargas, llega a tiempo, rechaza Benítez, recupera Olimpia, presiona Mendoza, ahí son más rápidos los de Guaraní, pelota cambiada por Fernández para Ocampo, Ocampo se acomoda, marca Mansur, llega Mendoza, le pegó, rebota en Esteban Ramírez. Se le cayó, qué cosa, Antonio Arias cuando va rechazando Paniagua. Sí, le pegó a la pelota también.
Señores, es el final de la primera etapa. Con un gol de Jorge Benítez, está ganando Guaraní 1-0. Vamos a la pausa. Música te trae a los mejores artistas. Jack Johnson, 10 de marzo, Yacht Golf Club. Metallica, 24 de marzo, Jockey Club. Solo contigo vas a poder disfrutar de los mejores artistas. Adquirí tus entradas en el edificio Tigo y en los puntos de venta de Ticket Show. Contigo nos encontramos en la música. Every time you give love, you heal a hopeless heart. Every time you give love, a hug is good enough. Every time you give love, you give love. Sacar un préstamo al toque es tan fácil como apretar un botón. Y hacer el Recutú es más fácil. Si ya pagaste la mitad de tus cuotas, tu segundo préstamo al toque está disponible. Préstamos al toque Recutú. Solicítalo ahora llamando al 414-3000 las 24 horas en Visión Banco. Hay una Kenton especial para vos. Esta es para don Ernesto. Él es un hombre trabajador. Dale, don Ernesto. Demasiado bien está. Hay una Kenton especial para vos. Y para todos, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Kenton, elegí el camino correcto. Este domingo, viví las mejores jugadas, los goles y todas las emociones que dejó la nueva fecha en Futboleros. Un programa para los fanáticos del fútbol. Futboleros. Conducen Carlos Correa y Marcelo Burgos. Este domingo a las 23 por Tigo Sport. Siempre escuché decir que las cosas acá nunca van a cambiar. Oigo a los jóvenes y siento que no es así. Hacen cosas que jamás pensé ver con mis ojos. Piensan de forma diferente y viven de manera diferente. Y sobre todo, están orgullosos de sí mismos. Aunque hay costumbres que no cambian. La naturaleza nos identifica. La calidad en todos los procesos nos avala. Y su preferencia nos distingue. Porque cuando usted elige nuestra calidad, elige con distinción. Fortín Etiqueta Negra, la distinción nacional. Disfrutala. De Jorge Benítez le permite a Guaraní ganar 1-0 al término de la primera etapa. Comenta Gabriel Casenave. Y en un partido que tuvo justamente en ese instante, el minuto 13 de la primera etapa, el motivo de un cambio fundamental en el trámite del juego. Olimpia fue mucho más que Guaraní hasta ese instante. Pero al no haber aprovechado esas oportunidades, obviamente que Guaraní tiene jugadores que seguramente habían perdido la confianza con los resultados negativos del principio de temporada. Y uno de estos excelentes futbolistas es Jorge Mendoza, muy astuto para percibir dónde puede ir a presionar y recuperar una pelota, como lo hizo con Gustavo Noguera. A un costado se veía que pasaba también Paniagua, al costado derecho de Olimpia totalmente desprotegido, por allí se filtra Mendoza. Posteriormente, cuando no encuentra mucho panorama, hace el pase retrasado y allí sale este tremendo zurdazo de Jorge Benítez para marcar el único gol del primer tiempo, una definición
que no le dio ninguna chance a Centurión, porque realmente la pelota iba con demasiada fuerza y buena dirección. Incluso Palacios tiene que esquivarse un poco de la trayectoria porque pasa muy cerca de él. Palacios, que justamente pocos minutos después, golpeado por Mansur, no pudo continuar, fue reemplazado por Fernández, cuando Olimpia también, en el intento de ser más ofensivo a partir del momento en el que quedó en desventaja, lo puso a la saga, prescindiendo de Clark. Es decir, Olimpia tenía prácticamente a 3 hombres para atacar, porque a Derlis González hay que ponerlo y ubicarlo en esa posición. Y de esa forma, Olimpia, yo creo que lo que hizo es dividir prácticamente su equipo, separó a estos 3 hombres del resto del trabajo colectivo, y de esa manera tenía muy pocas posibilidades de ocupar una zona en la cual Guaraní había copado bastante bien. El aporte de Vargas es interesante, es un jugador que va con mucha fuerza en la disputa de cada pelota, tiene dinámica, tiene velocidad, algunas equivocaciones en el manejo de la pelota, pero en el trabajo de contención, que es el que empezó a hacer Guaraní en forma más intensa a partir del momento en que llegó al gol, estuvo bien cooperando con un sector como el de la media cancha aurinegra del equipo de Jubero, que funcionó muy bien, que copó totalmente lo que planteaba Olimpia por esa zona, y fue el factor por el cual prácticamente no sufrió Guaraní a partir de ese momento, poniendo seguramente en entredicho la posibilidad de nuevas modificaciones en el equipo decano, porque realmente la que introdujo con el ingreso de la saga no le dio los resultados esperados. Una jugada de interpretación, una jugada muy fina. Cuando remata Benítez, está en la línea de la pelota y adelantado Cristian Palacios. Con la cámara que toma de frente el arco, se nota que él esquiva un poco, que no molesta, no distrae la visual del arquero. Pero, repito, jugada fina de interpretación. Hacemos la pausa, ya retornamos en vivo. Donde hay alguien dispuesto a superarse, hay Power. Powerade Iron 4, hidratador oficial de la FIFA, los Juegos Olímpicos y la Eurocopa. Y ahora probá el nuevo sabor limón. Cuando estás seguro, tenés la tranquilidad para disfrutar de la vida. En Tayud buscamos el bienestar de nuestra gente. Aseguradora Tayud. Propiedad cooperativa. And I'm not proud of my address. And we'll never be royal. It's someone in our blood. That kind of love's just ain't for us. Let me be your ruler. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. Hay una Kenton especial para vos. Para vos, ña María, que querés cargar menos. ¡Chao, ña María! Hay una Kenton especial para vos. Y para todos, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Kenton, elegí el camino correcto. Este domingo, en Fútbol en Directo, la fiesta del fútbol se traslada a la ciudad de Luque, donde el Sportivo recibe la visita del Pumas. Un partido de alto nivel para cerrar la segunda fecha. Sportivo Luqueño versus Libertad. En vivo, este domingo a las 19:20 por Tigo Sport y en alta definición por señal 701 de Tigo TV HD. Respirando y seguí con Halls. We cut the legs off of our pants, splashing into the ocean, then backing way through the daylight, then backing way through the daylight. Sit inside on subway trains,
changing together. You know, we're changing together. I don't pick up my phone. Just to tell you that and even feel like Hay una nueva energía en tu camino. Copetrol te presenta toda la potencia de su nuevo combustible. Nafta Premium Suprema 96 octanos. Para una conducción limpia y segura, con un carburante que asegura la máxima potencia, reduciendo costos de mantenimiento. Nafta Premium Suprema 96 octanos. Hay una nueva energía en tu camino. Copetrol, vamos. El mejor día siempre es hoy, y hoy más que nunca, porque con las tapas rojas ahorrás y ganás. Entérate cómo aprovechar tu descuento en los puntos de venta adheridos. Tómate esta promo como te tomás una Brahma. Retornamos en vivo aquí desde el Defensores del Chaco. Está ganando Guaraní 1-0. Mañana transmitiremos Reunión Nacional, 5:15. Y a las 19:20 Luqueño con Libertad. También juegan mañana Capiatá Sol de América. Este partido de 17:15. Y a las 19, 12 de octubre con General Díaz. Gana Guaraní 1-0. Los dos ya cambiaron. Fernández ingresó por Cristian Palacios, La Saga en Olimpia por Walter Clark. Hacemos la última pausa antes del comienzo del segundo tiempo. Tigo Música te trae a los mejores artistas. Jack Johnson, 10 de marzo, Yacht Golf Club. Metallica, 24 de marzo, Jockey Club. Solo contigo vas a poder disfrutar de los mejores artistas. Adquirí tus entradas en el edificio Tigo y en los puntos de venta de Ticket Show. Contigo nos encontramos en la música. En este mismo momento, en todo el mundo se disfrutan miles de Big Mac. Gaby su primera Big Mac, un desafío importante. Marcos prefiere ketchup abajo y la mayonesa arriba. A Lore le gusta la hamburguesa antes que las papas. Y a Fer, comer las papas de ella. Y no falta quien la comparte con su mamá, como Julio. Hay miles de maneras de disfrutar tu Big Mac. Por eso ahora tenés la oportunidad de disfrutar como quieras ese gran momento. A solo 7.500 guaraníes. McDonald's. Me encanta. En lo profundo de la selva del Monte Sabiño, buscamos especies en peligro de extinción, que probablemente nunca más veamos. Desde el pelo más pequeño a la arruga más disimulada. UHD trae cada detalle a la vida frente a tus propios ojos. Descubre el verdadero detalle. Samsung UHD TV. Todo empieza con algo pequeño. Es un Trident, solo un chicle. Pero de pronto, sí, algo pasa. Es una sonrisa para tu cerebro que empieza en tu boca. Te hace cosquillas y te golpea en la cara. Un buen golpe en la cara. Y ahí, en ese momento, es más que un chicle. Tal vez es el chispazo que enciende el fusible que enciende el día que no viste llegar. Nuevos amigos, nuevas historias, nuevas sorpresas, nuevos lo que sea. Y sí, tal vez es más que un pequeño pedazo de chicle. Trident, abrilo. A ver qué pasa. Sacar un préstamo al toque es tan fácil como apretar un botón. Y hacer el Recutú es más fácil. Si ya pagaste la mitad de tus cuotas, tu segundo préstamo al toque está disponible. Préstamos al toque Recutú. Solicítalo ahora llamando al 414-3000 las 24 horas en Visión Banco. Este domingo en Fútbol en Directo. El conjunto albiverde busca dejar los 3 puntos en casa ante el equipo tricolor. Un duelo que promete emociones y buen fútbol. Rubio News versus Nacional. En vivo, este domingo a las 17 por Tigo Sport.
Cuando estás seguro, tenés la tranquilidad para disfrutar de la vida. En Tallud buscamos el bienestar de nuestra gente. Aseguradora Tallud. Propiedad cooperativa. Every time you give love, you heal a hopeless heart. Every time you give love, a hug is good enough. Every time you give love, you give love. Dos segundos de haber comenzado el segundo tiempo del Defensor del Chaco. ¿Qué le pasó a Arias? Saque lateral. Reposición de manos. A ver, cambios en Olimpia. Sí, el franjeado ya cambió, o sea, ya quemó todas las posibilidades de cambio en este segundo tiempo. A la cancha Ronald Hood con el número 6, quedó en vestuarios el número 26 Aldo Paniagua, y la otra modificación tiene que ver con el ingreso del uruguayo Miguel Amado con el número 27, quedando en vestuarios Cristian Sosa. La saga Centurión, Baderli González, Julio Cáceres puso el pecho, sacó la pelota, viene Fernando Fernández por derecha para Vargas, se le fue Vargas a Hood, se le quedó la pelota, Hood recupera, cruza Cáceres y el golpe de cabeza, el toque de Paniagua, Bartomeus apretado por Diego Centurión, saque lateral va a corresponder a Guaraní. ¿Cómo se para ahora Olimpia con los cambios que hace Nave? Y a una línea de 3 con Ricardo Martínez, Hood, a quien lo tenemos allí en pantalla, y Mansur, y dejando como carrileros a Noguera y a Benítez, tratando de llegar un poco más por los extremos, cosa que tampoco sucedió mucho en el primer tiempo, algo por la derecha con la presencia de Noguera, pero no fue determinante. Va Benítez para Guaraní, encara rápido, se metió hasta el fondo, cruzó, rechazó Caito Martínez. ¿Con qué atrevimiento encaró Benítez? Sí, es rápido y es insistente. Cuando la pelota está complicada, está dividida, él tiene siempre algo que ofrecer como para sacar alguna ventaja, como lo hizo en esta ocasión. Bartomeus y el saque de manos, Bartomeu jugando la pelota entregada para Iván Vargas, quiere sacar el centro, gana el córner, rebota Nelson Benítez, córner para Guaraní, es el arranque de la etapa complementaria. Aún no llegamos a los 2 minutos, el tiempo de juego es una presentación de Coca-Cola. Jorge Mendoza coloca, allí está Mendoza, en el área Julio Cáceres, sube Cabral, Olimpia bajó totalmente, deja a Derlis en la media luna, Mendoza le pega, Benítez se mueve, centro para Cabral, le sobró, golpe de cabeza de la saga, recupera Bartomeus va jugando para Aranda cambió de lado, no pudo Esteban Ramírez, alcanza a Vargas y va Vargas por el lado derecho, acelera, fondo de cancha, rebota en Esteban, otro tiro de esquina para el aurinegro. Sí, devolvieron bien la pelota después del despeje del tiro de esquina, en el cual el Guaraní no mete demasiada gente dentro del área, y Olimpia tiene a toda su dotación allí, es decir que no va a ser fácil para Guaraní aprovechar este tipo de circunstancias. Mendoza el encargado de lanzar el tiro de esquina, se vuelve a mover Cabral, va Cabral, cabeció por encima del travesaño, llegó Guaraní, sorprendió en la pelota parada, el que conectó fue Miguel Paniagua, el capitán. Sí. Pasó a todos este centro y allí detrás apareció Paniagua con un cabezazo que casi roza al travesaño. Pelota larga de Centurión. La está peinando la saga, hay un rebote, rechazó Cabral hacia un costado, saque lateral. Hablábamos de una situación muy fina que se presentó en el gol de Guaraní. Esta es la posición de Palacios. Él está adelantado cuando sale el tiro del Cone Benítez. Ahora, distrae al arquero, molesta la visual de Centurión, es la otra figura que se tiene que dar para que sea una participación activa. No, la pelota le pasa a un costado. Él, por un instinto natural, se recoge un poquitito, pero no modifica absolutamente los movimientos del arquero Víctor Centurión. Gol legítimo de Guaraní. Quitará Alfredo Aguilar esa pelota. Fernando Fernández arriba. También Jorge el Cone Benítez. Iván Vargas
Muy confiado, pide la pelota sobre el costado derecho. Pilsen y el marcador. Guaraní 1, Olimpia 0. Golpe de cabeza de Hood, consiguió la saga. La saga para Derlis. Va Derlis. Ataca Olimpia Derlis y el centro atrás. Llega Noguera. En el área Centurión de la saga. Sigue Noguera. Ataca Noguera. Metió el centro. Centurión metió. Rechazo Julio Cáceres. Le queda el rebote a Hood. Va Ronald. Sigue Hood. Lado izquierdo. Recupera Vargas y va a la contra. Ojo con Benítez que va a encarar a Mansur. Va Benítez que es rapidísimo. Sigue el Cone. Está en el área, tiró, atajó Centurión. Qué rápido sacó Vargas esa pelota, un buen partido de este chico como volante derecho, le puso inmediatamente el balón adelante a Jorge Benítez y este encontró un pequeño espacio para sacar el remate que complicó de esta manera a Centurión. Buena respuesta de Víctor Centurión, la tiene clarita Jorge Benítez, porque los centrales de Olimpia son grandotes y de físico pesado, va directamente a encararlos, a tratar de ganar por velocidad y por potencia. Mendoza y el córner, golpe de cabeza defensivo, sacó Caíto, recupera la pelota Guaraní. Toque hacia el lado derecho de Fernando Fernández. Iván Vargas para Jorge Mendoza. Va Mendoza en el área con el centro. Centurión, solo Fernández. Por encima del travesaño se salvó Olimpia. Y otra oportunidad de Fernández, que ya tuvo una en el primer tiempo donde en la boca del arco falló. Y en este caso, rápidamente Guaraní otra vez recuperando el balón. La salida de Centurión no es consistente y allí de zurda le toca la oportunidad a Fernández con este tiro que pasó otra vez muy cerca. Allí va Miguel Amado. Amado toca para Benítez, Benítez sobre el lado izquierdo, cayó Centurión, va al centro, a las manos de Alfredo Aguilar, muy anunciado lo de Benítez, va sobre el lado izquierdo Aranda, Aranda tiene el control, Olimpia ya completó los 3 cambios reglamentarios, en la primera etapa apareció la saga para reemplazar a Clar, del arranque del segundo tiempo, Amado por Cristian Sosa y Hood por Paniagua. A pesar de que tiene dos hombres en punta, ha llegado muy poco el balón hasta ellos. Ni Centurión ni la saga han tenido un protagonismo acorde con las circunstancias que está pasando Olimpia en el partido. El comentario de Casenave es una presentación de Tigo, lado derecho para Derlis González, barre Aranda, recibe Ocampo, Campo para Mendoza, Mendoza para Ocampo, y va Ocampo, pasó por 2, muy buen trabajo de Ocampo, espera Fernando Fernández, Darío Ocampo por derecha, entrega para Bartomeus, Bartomeus juega para Iván Vargas, va Bartomeus, marca Hood retrocediendo sobre la posición de Amado. Amado perdió contra Vargas, Benítez, solo Fernández. Que Benítez tomando esa pelota podría haber encarado directo hacia el arco. Trató de jugar con un compañero que estaba en muy buena posición, que era Fernández, y lo pescaron en posición prohibida, ligeramente con el hombro adelantado Fernández. Va atacando sobre el lado izquierdo Benítez, sigue Benítez, rebotó en Paniagua. Podríamos apoyarnos en la tecnología si hay dudas sobre la última acción en el ataque de Guaraní. Nelson Benítez y el saque lateral. Espera Derlis, está esperando Amado. Benítez se entrega para la saga, vino a buscarle, rebotó. Gira sobre el lado derecho Vargas, falta de la saga. Hay tiro libre que va a corresponder a Guaraní. Llegamos a los 8 minutos. ¿Qué dice Almeida? Bueno, recién le pedía a Miguel Amado que esté mucho más atento por esa última pelota que perdió ahí en zona caliente. Que comenta Jubero, que está parado en el área técnica, que se mueve, que gesticula, que grita. Le gusta mucho el trabajo de Vargas y también le pide a Mendoza o a Ocampo que atiendan los rebotes cuando Guaraní ataca. Saca Alfredo Aguilar. Benítez marcando a Vargas, desvío Vargas, el saque lateral corresponde a Olimpia. El gol lo marcó Jorge Cone Benítez a los 13 minutos del primer tiempo. Viene el lateral de Nelson Benítez. La saga puso el físico, sigue la saga. Forcejea, Paniagua pelea, Amado clarificó. Buen cambio por derecha para Noguera. Se coloca Diego Centurión. Noguera para Centurión, va sobre el Cabral. Sigue Diego Centurión. Giró Centurión, la metió al medio. Paniagua solo. Rechaza Paniagua.
tiene Ricardo Martínez. Esteban Ramírez. Ramírez levantó desde allí. Salta Centurión. Marca Cáceres. Rechaza Cáceres. Ahora Mansur para Miguel Amado. Amado para Esteban Ramírez. Ahí presiona Mendoza. Gana Ramírez. La pelota para Gustavo. La pisa Noguera. Miguel Amado adelanta. Marca y gana en el fondo la defensa de Guaraní con Cabral. Pase para Fernando Fernández. Fernando Fernández entrega para Bartomeu. Se abre Iván Vargas. Se coloca Benítez. Pelota larga para Benítez que esta vez no picó. Se enoja Cubero. Tiene Víctor Centurión, el hombre de Yateití del Norte. Es que no fue bueno este pase de Vargas. Y entre los dos hombres de punta de Guaraní, Fernández se queda prácticamente entre los componentes de la media cancha. A partir de allí ha sido enlace en varias de las maniobras ofensivas del conjunto aurineiro. La infracción contra Paniagua que había apuntado, que había ganado. Vargas persigue todas las pelotas y es muy rápido, recuperó varias. Estaba habilitado. Sí, señor. Tiene el control de la pelota Paniagua. Paniagua la metió arriba hacia Benítez. Tiene el control del balón Gustavo Noguera. Marca Jorge Benítez. Pelota alta. Quiere la saga. Cabral en el salto. Centurión gana. Alfredo Aguilar se queda con ese esférico. Coca-Cola y el tiempo. Van 10 minutos de la etapa complementaria. Pilsen y el marcador. Guaraní 1, Olimpia 0. Aquí Bartomeus. Sigue Bartomeus. Bartomeus y la pelota larga. Solo está Mansur. Baja de pecho el capitán de Olimpia. Mansur y la salida. Ahora Ronald Hood. La participación de Víctor Centurión. Las prestaciones físicas de Vargas son realmente admirables. Presiona, retorna, avanza. Hay veces que apurado se equivoca, pero para lo que necesita el equipo sirve. Volvía de la posición adelantada y participaba del contragolpe Jorge Cone Benítez. Correcto lo que indicó el asistente. Va saliendo de este lado derecho Ricardo Martínez. Pelota alta para la saga. Centurión, la saga. ¿Quiere? Hay falta, hay mano. Dice Antonio Arias. No protesta mucho la saga, así que prácticamente eso constituye una admisión de que fue pescado por el árbitro en esta oportunidad. Pero esto quiero Olimpia. Lo pone a Centurión y a la saga cerquita uno del otro y desde cualquier sector de la cancha mete la pelota para buscar el juego aéreo. Fíjense que ese contacto con el brazo derecho de la saga existió de pleno. Es lo que se cobró. Aguilar. Jutefia. Mansur quita. Pelea en el centro de la cancha. Toca Benítez. Va Fernández. Tocó fuerte. Intentaba darle a Ocampo. Sale Víctor Centurión. Centurión va a levantar. Arriba la saga. Lo va en el salto con Cabral. Cabral ganando. La marca de Aranda. Pelea con Derlis González. Se le fue a Aranda. Entonces saque lateral para Olimpia. Después de un despeje por arriba de Cabral, saltando más que ninguno. Realmente es impresionante cómo se impulsa el zaguero centro aurineiro. Olimpia debería buscarle más a Derlis, entregarle más la pelota. No ha participado casi de Derlis González en este segundo tiempo. Ahora se mueve, vino el saque lateral, buscan a la saga y la saga la levanta y va a buscar Centurión, rechaza Paniagua media, sacó Iván Vargas, quiere Fernando Fernández, pero gana Mansur, va Mansur tocó para Benítez, le punteó Vargas, le ganó por velocidad, ya sale Bartomeus, lado derecho, la pelota para Iván Vargas, Mansur para cortar, no logró, va Bartomeus sigue de vuelta para Vargas, tocando para Paniagua, para Mendoza cruzó sobre el lado izquierdo para Ocampo. La armó bien Guaraní, encara Ocampo, sigue Ocampo la tocó. Fernández no la pudo controlar. El que metió muy fuerte ese pase Ocampo, no sé si es algo que estaba destinado para Fernández o buscaba alguna posibilidad por el costado derecho. Pero Guaraní ya tuvo un par de situaciones como para tratar de extender su ventaja. Derlis mete el centro, rebota el balón, se complica Mendoza, tiró Diego, tapó Aguilar, insiste Derlis González para Olimpia, giró Diego Centurión, Guaraní perdió, Mendoza perdió en la salida, Esteban Ramírez y el centro para Diego, para la saga, el golpe de cabeza por encima del travesaño. Sí. Y avivando un poco a Olimpia, esta situación que prácticamente le cae del cielo, porque lo de Mendoza
no quería reventar la pelota, quería salir jugando y allí se complica, le roban el balón y Diego Centurión sacó un remate que parecía que tenía posibilidades concretas de gol. Muy bien Aguilar. Sacar a Alfredo Aguilar, 14 minutos. ¿Dijo algo Cubero por esa pelota perdida? Se enojó y mucho, le recriminó la jugada a Mendoza y ahora se sentó hablando con Cristín Maciel viendo qué podrían hacer. Aguilar sacó, no pudo conectar Paniagua, golpe de cabeza de Esteban Ramírez, la pelota para la Saga, protegió la Saga, va Amado, falta contra él, infracción de Vargas, hay tiro libre que va a corresponder a Olimpia. Que Vargas cuando hace el saque largo del arquero Aguilar se ubica en la línea de los delanteros, estaba volviendo y quería recuperar la pelota o por lo menos parar el avance. Bien Amado para Benítez, Nelson Benítez para Miguel Amado, levantó el brazo, Diego va al centro para él, anticipo Cabral, lo busca Esteban Ramírez, Ramírez por derecha, recibe y toca en esa zona Noguera, pase para Amado, ya ganó Guaraní, ya recuperó Mendoza. Ocampo intenta darle a Cone Benítez, el balón se desvía, Benítez retrasa sobre la posición de Aranda, Eduardo Aranda, Jorge Mendoza tocando en el centro de la cancha, la pelota tocada para Cabral, allí Aranda, ahora Ocampo intentó tocar a Imano, tiro libre para Guaraní. Sí, algunos toques cortos que se le complican a Guaraní, pero en este caso hubo mano de Noguera. Insiste Guaraní, desvía Gustavo Noguera, la pelota entregada para Esteban Ramírez, lo apretaron a Esteban Ramírez, logró zafar, giró, adelantó, le cometieron falta, tiro libre para Olimpia, que empuja, que no tiene claridad, pero que busca el terreno contrario a ver si puede empatar el partido. Jut entrega para Nelson Benítez, se pegó a la raya, escapó de Vargas, va Benítez, lo mira a Derlis, sigue Benítez, Derlis recibió, tocó para Amado y le va a pegar y se acomodó y le pegó. Mala fuera. Es que en la preparación pisa la pelota y eso lo desacomoda un poco, pero es algo que le va agregando Olimpia tratando de ponerle también alguna preocupación al arco de Guaraní con remate de media distancia. Este de Amado no fue bueno. Lo advirtió Arias a Aguilar. Sí, de vuelta. Ya está multado. Por eso. Cuando sale el remate afuera, Aguilar corre como queriendo reprender a sus compañeros. El árbitro entendió que era una actitud dilatoria. Fue directamente, le dijo que se encargue de la reposición. Va peleando la Saga. Baja esa pelota y el Paniagua. Grabado allí por Nelson Benítez. Saque de manos, reposición que corresponde a Guaraní, que están ganando el partido 1-0, que se perfila en este segundo tiempo, Casenave. Que esto va a continuar de esta manera, el contragolpe es el aliado de Guaraní, pero en la medida que no aproveche estas circunstancias para poner el 2-0, corre el riesgo de que Olimpia pueda dar un golpe certero. El comentario de Gabriel, una presentación de Tigo, cortó Cabral, jugó Campos para Cabral, se mandó, sigue Cabral para Benítez, taco para Ocampo, Campo, amagó, enganchó, tiró, Víctor Centurión, monumental el arquero, notable la jugada de Darío Campo, parecía el segundo de Guaraní. Y ese acople de Cabral determinante para conseguir allí ventajas, seguir planteando el juego, el taco de Jorge Benítez y no encontraba nunca el momento como para despedir el remate Darío Campo. Muy bien Víctor Centurión, tiro de esquina, Mendoza y el córner para Guaraní, se mueve Benítez, se mueve Cabral, le sobró a Cáceres, va sacando Mansur, insiste Ocampo, recupera la pelota, la saca pero la jugó mal, entonces Cáceres para Mendoza para Vargas, se metió Vargas cruzó, rechaza tirándose en el piso el jugador Amado, insistiendo Guaraní, insistiendo Campo, engancha, puntea, juega sobre el lado izquierdo, espera en el área Benítez, allí vino el centro, rechaza Mansur, ahora la Saga jugando al medio, Mendoza, tapó Mendoza, sigue Mendoza, barre Ricardo Martínez, Mendoza llega primero y puntea, saque lateral, ¿qué pasa con él? Sí, está muy estático, muy pasivo, es el andar del equipo franqueado, por eso es que cuando se producen aceleraciones como las que imprimen Vargas, Mendoza, que fue el último en participar en esta acción, quedan totalmente superados los hombres del equipo de Almeida. Tiro libre, 18 minutos.
Grita Almeida, Derlis intenta escapar, rechaza. Le tiró de la oreja Aranda a Derlis González. Sí, eso no se hace. Lo vimos nosotros, pero no el árbitro. Y en la escuela ya no se hace eso. Mansur adelantó, anticipa Cabral, buen partido de Cabral, recuperó a Mago. Estaba Derlis, con señorío Paniagua, cruza Paniagua que pide mano, el árbitro hizo caso, Cubero salta, grita. Salta, grita, da indicaciones, el técnico de Guaraní lo está viviendo con todo el entrenador. Que es un momento propicio como para dar el segundo golpe, que le pueda dar un poco más de tranquilidad a Guaraní. Mano deliberada aquí de Centro. Julio Cáceres sacando sobre el lado izquierdo. Tiene la pelota Aranda. Va Ocampo. Sigue Ocampo. Ocampo se filtra. Pase para Fernández. Ahora Mendoza. Busca Vargas. Posición prohibida de Vargas. Estaba bien abierto, tratando justamente de evitar quedar en posición prohibida, pero Cardoso levantó el banderín. Derlis González pisando el balón. Participa Nelson Benítez. Le va a quedar a Mendoza, recuperó Guaraní, Mendoza gira, Mendoza apretado, Mendoza pierde contra Diego Centurión, avanza Amado para Olimpia, tiene Miguel Amado, tocó para Diego Centurión, la saga en la media luna, va Centurión, barre Vargas, recupera Fernando Fernández, ¿sí? En la última no marcó Vargas, sí Juguero llamó a Iván González Ferreira, tiene el 10, va a ingresar en Guaraní. Sacaranda, va a buscar Benítez tocó, Aranda, entregando para Paniagua, Cabral, casi se complica. Cáceres, el toque sobre el lado derecho, falta, la infracción contra Vargas, la falta de Benítez que está amonestado. Muy fuerte Benítez, entra con una acción totalmente innecesaria allí con este tipo de vehemencia y sobre todo teniendo ese antecedente. A Vargas en el ataque anterior lo pescaron bien en posición adelantada, así que existió el adelantamiento señalado por Cardoso, el asistente. Al borde de la expulsión del Benítez caído, Iván Vargas, que va a ser reemplazado por el 10, Iván González Ferreira. La pelota ya no estaba allí cuando llegó el empeñón de Nelson Benítez. Iván González Ferreira va a ingresar en el equipo de Guaraní, segunda variante de Fernando Cubero, el técnico español. Y con esto los dos González tienen la camiseta número 10 y el tercero está fuera. Estamos en vivo por Tigo Sport. Hoy conmigo y con Marcelo Burgos, dos partidos de la liga inglesa que se incorpora a la grilla de transmisiones de Tigo Sport. Muy sentido se va a Vargas, lo tocaron atrás en el talón. Hay que ver si es que es simplemente el impacto el que le produce el dolor o hay algo más. Jugó muy bien Vargas. Va sobre el lado izquierdo Guaraní con Aranda. Aranda tiene la pelota, jugó para Ocampo. Ocampo apretado por Noguera, gira Ocampo y gana. Noguera lo sujetó, le cometió falta. Tiro libre para Guaraní. No había comenzado bien Ocampo el año 2014, los partidos de Copa no mostraron su real capacidad. En este partido sí, está haciendo un muy buen papel. Tiene el control de la pelota Guaraní con su capitán Paniagua. Paniagua para Cabral. Se abre Julio César Cáceres. La pelota sobre el lado izquierdo. Allí Aranda. Juega para Benítez. Para Mendoza. Falta. Tarjeta amarilla para Gustavo Noguera. Sí, ya le había cometido la falta de Ocampo. Ahora otra vez en ese momento en que estaba triangulando Guaraní en el ataque. Una infracción de aquellas que son en situación extrema y recibe la tarjeta amarilla. Tiro libre que corresponde a Guaraní. Hielo en la pantorrilla de la pierna izquierda para Iván Vargas. ¿Y este estirón de Martínez a Jorge Benítez corresponde a la misma acción o es una anterior? Ya me van a avisar los compañeros que estaban rescatando en la repetición esa imagen. Va el tiro libre, Ocampo, Centurión, Víctor Centurión, Ocampo metió esa pelota que se fue cayendo abruptamente, Centurión reaccionó a tiempo. Uno nunca va a saber si era el centro que buscaba bien abierto a Paniagua o directamente un lanzamiento hacia el arco. Excelente nuevamente Víctor Centurión. Por segunda vez Centurión le impide el gol a Darío Ramón Ocampo, que va a buscar la jugada corta en el tiro de esquina. En el área Cabral.
Se acerca Campo, se demora la ejecución, reclaman la posición del jugador de Olimpia que tiene que estar a 9:15. Le dieron la pelota corta a Ocampo entregando para Iván, va Iván, le pegó, desvió y la sacó al córner Diego Centurión. Era obvio que Guaraní iba a hacer esto del toque corto, porque aparte de generar trastornos a la defensa adversaria, también insume más tiempo, que es algo que juega en contra de Olimpia en este momento. Tiro de esquina para Guaraní, que tuvo mejores ocasiones que Olimpia en este segundo tiempo para convertir. Víctor Centurión, el arquero, tuvo intervenciones importantes. Viene el tiro de esquina, arriba, golpe de cabeza. La saca Mansur. La va a pelear Derlis González. Anticipó y Aranda y falta. Olimpia quiere salir rápido. Cáceres se queda con el esférico. Sí, Noguera hace una zancadilla y en el mismo momento Ricardo Martínez le estaba tomando de la camiseta a Jorge Benítez. Obviamente que tomó una de las dos situaciones el árbitro para exhibir el cartón de amonestación a Noguera. Nelson Benítez para Derlis, marca Julio Cáceres, la pelota entregada para Paniagua, el balón para Ocampo, va escapándose Fernando Fernández, metió para el córner. Ricardo Martínez reacciona rápido, llega primero, juega para su arquero. El arquero se quedó con el balón. Primero la pifió, ¿verdad? Sí. Digo porque rechazó por el delantero. Rechazó por el delantero, porque si no es sesión deliberada. Ahí está, esta es la acción. Ahí está, sí señor. Ataca Olimpia, Derlis tira por encima del travesaño, réplica rápida y después de mucho vuelve a aparecer en la escena futbolística Derlis González. Sí, que está inclinado hacia el costado derecho. En este segundo tiempo por allí no recibió mucha alimentación, pero en este caso encuentra una muy buena oportunidad para sacar este remate con mucha fuerza hacia el arco. Sorprendió Olimpia con esa réplica rápida, veloz. 25 minutos cuando Alfredo Aguilar está levantando esa pelota. Por derecha Iván González Ferreira, marca Nelson Benítez que cabecea. Bartomeux rechaza hacia un costado. ¿En qué insiste Almeida? ¿Qué puntualiza? Básicamente que se juegue por los costados y que se trate de buscarle más a Derlis González en esta parte del compromiso. Esteban Ramírez abre sobre el lado derecho, la pelota para Gustavo Noguera, espera la saga, espera Diego, fue para Diego, saltó Bartomeu, rechazó espectacularmente Paniagua, quiere con Benítez, va Ricardo Martínez, empuja para Derlis González, marca Cabral, sigue Ricardo, fondo de cancha, Ricardo, Derlis, insiste, jugada individual, pierde contra Mendoza. Presiona Derlis González, Mendoza protegiendo con el cuerpo, sigue Mendoza, hace un lujo y rechaza la pelota, festeja el público de Guaraní. Mansur, Ramírez, Amado, Martínez, Esteban prepara el centro, Esteban metió para Noguera, sigue Noguera frente a Aranda, tocando Noguera, la pelota para Ramírez, centro, Cáceres saltó y ganó el árbitro, dice falta en ataque de la saga que atropelló. Creo que un bien se había inclinado allí en el aire para sacar esa pelota a Julio César Cáceres. Olimpia se motiva con 2 o 3 demostraciones, con poco, pero encuentra motivos por lo menos como para tratar de crecer en el trámite del partido. Le había sacado Julio Cáceres cuando recibe la embestida de la saga. Y con esto Guaraní empieza a sufrir un poco atrás, donde el hecho que seguramente va a lamentar el conjunto aurinegro en el caso de que se dé el empate de Olimpia es no haber aprovechado tantas circunstancias que se le presentaron en este segundo tiempo sobre todo. Llamado en Guaraní el San Lorenzano, Federico Santander, camiseta número 9. Santander va a entrar en Guaraní, sale desde el fondo, Hood mete largo para Derlis que va Derlis, marca Julio Cáceres, Derlis el centro atrás, Esteban le pega, Esteban bajó, le va a pegar, Esteban le pegó, Aguilar, corner. Este tiro de Ramírez, tremenda la potencia, por eso es que se acrecientan los méritos de Aguilar de haber sacado esa pelota a un costado. Cerquita del empate Olimpia, que manda arriba Mansur, a Caíto, a Hood, a Diego, a la saga, viene el córner, va Hood, Caíto, Aguilar, ganó Ricardo Martínez, Alfredo Aguilar se quedó con esa pelota. Aplicó un buen cabezazo, pero a lo mejor sin tanta potencia, con lo cual
no tuvo problemas Aguilar para quedarse con la pelota. Olimpia recupera con Esteban Ramírez. ¿Dónde está Derlis González? Esteban metió, va jugando hacia la saga, salta Cáceres, sale Alfredo Aguilar. Últimas indicaciones de Cubero para Federico Santander. 29 minutos del segundo tiempo. Se mantiene el 1-0 para Guaraní. Sacará Alfredo Aguilar. Pelota alta, muy alta. Está perdiendo muy fácilmente la pelota adelante. Guaraní. El problema es bien arriba, donde no se sostiene el esférico y esto le está permitiendo ir creciendo al conjunto aurino. Entró fuerte, Iván contra Derlis, saque lateral, dice el árbitro porque Iván fue a la pelota. Santander va a reemplazar a Jorge Benítez. Nelson Benítez juega para Derlis, centro. Pero Centurión no llegó. Saque de portería para Guaraní. Se hace el cambio ahora. Camiseta 9 para Federico Santander. Se retira el número 7, Jorge Benítez. Con esto es el último cambio que tiene Guaraní. Cerca de los 30 minutos del segundo tiempo se produce el regreso de Federico Santander. Había tenido algunos minutos en Copa aún con la dificultad que había sufrido, la rotura fibrilar. Jugó los primeros minutos del primer partido y los últimos del segundo. Los últimos 15 reemplazó a Fernando Fernández. Está sobre la cancha Federico Santander. Se fue el autor del gol. Sacará Alfredo Aguilar. Espera Fernando Fernández. Espera Santander. Va la pelota larga. Santander en el salto. Puso el físico Mansur. Entregó por derecha para Noguera. Ahora Esteban Ramírez. Presiona Mendoza. Sale del fondo Martínez. Intenta Guaraní. Golpe de taco para Fernández que la bajó y la metió para Santander. El pase es largo. Sale Centurión. Se equivoca mucho en este tipo de habilitaciones Fernández. Siempre recibe balones desde buena posición como para tratar de aprovechar, pero en la cesión al compañero se equivoca mucho. Cáceres sacó. Mendoza juega para Aranda. Aranda para Santander. Santander la peinó. Marca Hood. Presiona Fernando Fernández. Cae Hood. Falta, dice el juez. Tiro libre para Olimpia. Sin mano, absolutamente casual. Sí. Es el despeje de cabeza de Benítez. Va sacando Bartomeus. Controla Derlis. Derlis González para Olimpia. Derlis por derecha. Gustavo Noguera picó largo. Le punteó Mendoza. Recuperó Mansur. Mansur la levantó. Le dio bien a Derlis González. El control le queda largo. Entonces Bartomeus juega para Iván González. Derlis sobre Iván González. Sigue Derlis González. Escapó Iván. Recupera la pelota. Derlis González intenta meter un pase largo, gana Julio Cáceres. Toque para Bartomeus. Salida de Guaraní. Cáceres. Cabral y la pelota alta para Fernando Fernández. Ganó Ricardo Martínez. Recupera Ocampo. Ocampo con Esteban Ramírez. Ramírez para la saga. Por derecha para Noguera. Centurión en la media luna. Finta de Noguera. Noguera la metió para Esteban. Está en el área. Se cayó. Hay un contacto que era inevitable, no un penal como reclama Esteban Ramírez. Ya había ganado la posición Paniagua y allí es donde se produce ese contacto de espalda con espalda entre ambos. 32 minutos. Aguilar va a quitar. Dio la impresión de que entre Iván González y Derlis González ya se dieron algunas caricias. Había entrado muy fuerte Iván sobre la marca de Derlis y después Derlis hizo lo propio con el jugador aurino. Mansur viene saliendo. Esteban Ramírez tiene la pelota. Ramírez para Derlis. Barrió Cabral. Se quedó con el esférico Cabral. Cabral por izquierda. Para Ocampo. Va Ocampo. Sigue Ocampo. Pasó por Mansur. Continúa Ocampo. Acelera Iván. El pase largo. Que se levante, dice Arias cuando Iván se cae reclamando una supuesta falta. Nelson Benítez sale rápido, le dio a Derlis González, gira Derlis González, ataca Olimpia, sigue Derlis González, Esteban Ramírez lo ve a Gustavo Noguera. Noguera se pega a la raya, marca
Edgar Aranda, continúa Noguera, Noguera para Olimpia, tocó para Esteban, giró, metió el pase, Noguera prepara el centro, espera Centurión, fue para Centurión, cabeció, débil, desviado, afuera, repondrá Guaraní que sigue arriba 1-0 el marcador, es una presentación de Pilsen. Sí, con el ingreso de Federico Santander no solamente se busca refrescar un poco el ataque, sino tener también elementos como para responder a lo que pueden ser los últimos minutos de los intentos de Olimpia con mucha pelota por arriba, donde Santander puede ser un hombre importante para el trabajo defensivo aurinegro. El comentario de Casenave es una presentación de tío. Otra advertencia de Antonio Arias para Alfredo Aguilar cuando este va a reponer. ¿Sí? En realidad lo echó al pasapelota que estaba detrás de Alfredo Aguilar porque tardó también en reponer. Levanta Aguilar. Santander puso el físico, aguantó, ganó y lo ubicó a Ocampo que va a encarar a Mansur. Sigue Ocampo, centro para Santander. Rechazó de cabeza. Esteban Ramírez enganchando, tocando para Amado. Sale Ricardo Martínez para Olimpia. Martínez, Benítez, espera a Derlis González. Allí Derlis González tocando en el centro de la cancha para Miguel Amado. Va armando su futuro ofensivo Olimpia con Amado. Amado deja para Esteban Ramírez. Va a abrir para Noguera. Fue para Gustavo Noguera. Marca Aranda. Noguera y la finta. Noguera toca para Esteban Ramírez. Marca Mendoza. Se cae Esteban. Corner. Tiro de esquina para Olimpia. Abriéndose Esteban, ya que Noguera se había metido en diagonal hacia el medio, entonces para tener siempre a alguien que pueda lanzar desde buena posición, no lo logró, pero generó el córner. Se fueron los tres centrales. Mansur, Ricardo Martínez, Ronald Hood. Con ellos la saga y Diego Centurión. Derlis para pescar el rebote. Vino el centro. Sacó Mendoza. Golpe de cabeza de Fernando Fernández. Va a pelear Santander y llega primero. Levanta por izquierda para Ocampo, pero está Gustavo Noguera presto. Recupera Olimpia con Gustavo Noguera. Golpe de cabeza defensivo de Mendoza. Intenta ahora Noguera, jurado por Fernando Fernández. Esteban Ramírez tocó de una. Gran anticipo de Cabral. Muy buen partido de Cabral. Cabral tocó. En verdad, los dos centrales de Guaraní respondieron plenamente. Va Ocampo. Ocampo tocando para Fernando Fernández. Hay falta. Infracción. Hay tiro libre que va a corresponder a Guaraní. Esto hace muy bien Fernández. Poner el cuerpo, proteger la pelota. En donde en este juego no estuvo feliz es en la habilitación a los compañeros. Iván González Ferreira se mete al medio, maneja con la zurda el balón, entrega para Paniagua, cambia de lado para Aranda, se coloca Ocampo, sigue Aranda, la pelota para Ocampo, lo enfrenta Mansur, le dio a Aranda y va Aranda, Santander que intentaba devolver y que perdía, saca Amado, choca Santander, el árbitro lo amonesta. Sí, Santander perdió la pelota casi inocentemente, entonces al ir a buscarla